tratar de concretar la mayor cantidad de puntos. Julio, gracias. Muy amable. Ahí pasó Julio González, gentileza de Tigo. Y vamos a tener, por supuesto, al jugador de Cerro, sí, Alan Benítez, la figura del partido, sin dudas, por todo lo que hizo, por todo lo que corrió. Y por eso decía que era el jugador que más merecía el gol en Cerro. Encuentro, ¿por qué lo ganó Cerro hoy? Creo que hoy hicimos un muy buen partido. Defendimos bien, atacamos bien, aprovechamos todas las ocasiones de gol que tuvimos. Yo creo que eso fue la clave hoy. Te van a saludar, Rubén y Francisco, están en la cabina, te eligieron como la figura del partido. Alan, buenas noches, felicitaciones. Hola Rubén, muchísimas gracias. Muy buen partido, esta vez con el plus de que se te abrió el arco porque se te venía negando. Sí, la verdad que sí, creo que en estos últimos partidos estaba buscando mucho el gol. Así como decir, no se me estaba dando, hoy por suerte pude marcar y aportar un golcito para el equipo. Físicamente está mostrando un nivel impresionante. Muchísimas gracias. Felicidades, Alan, del porqué justamente de este momento tuyo y marcando una diferencia desde lo físico. ¿A qué se debe? No, siempre el cuidado personal, el trabajo acá con los compañeros, eso ayuda muchísimo. Porque acá nadie te regala nada. Creo que eso nos hace mejor en cada partido, en cada entrenamiento. Yo creo que esa es la clave para que yo y mis compañeros estemos así bien físicamente. Si bien están lejos del campeonato, muchos lo dan por muerto, pero Cerro tiene para pelear. No, claro que no, muertos no estamos. Nosotros estamos restando puntos con los que están arriba. Eso es lo importante y bueno, esperar algún que otro tropiezo de ellos también. Alan, a seguir así de vuelta, felicitaciones por el gol y por tu nivel. Muchísimas gracias. Ahí lo teníamos a Alan Benítez, entonces, gentileza de Tigo Sport. Saludando a Alan, al público que se quedó a aplaudirlo en la zona de preferencia, reconociendo el gran esfuerzo. Hace rato viene siendo un jugador interesante en Cerro desde el primer partido por el campeonato, contra Libertad. Lastimosamente para él no pudo jugar los 3 primeros partidos de Copa Libertadores de América porque tenía que cumplir esa sanción que le dieron en la expulsión contra Colo-Colo. 2 lo hizo contra Paranaense, 2 contra Monagas, 1 contra Melgar allá y acá el miércoles pasado ya pudo estar. Y creo que es una de las figuras que tiene Cerro en el fondo. Muchas veces quizás le cueste un poquito marcar, pero a la hora de entregar todo, realmente él entrega todo, alma, corazón y vida. Por eso es premiado ahora con el aplauso de la gente, con el aplauso del hincha también, con los compañeros que lo alentaban permanentemente. Hoy un partido sin sobresaltos para Cerro, que lo ganó bien, lo ganó con un golazo primero del Pachi Carrizo, que la clavó donde quiso clavarla, la puso como con la mano. Después de una jugada magistral de Alan que empezó prácticamente en la salida de Cerro desde el arco. Fue cabalgando, ganando posiciones, dejando un hombre en camino, otro. Tocó la pelota al medio, taco de Cecilio, vuelve a recibir a Alan, hace un enganche y define al palo más alejado de Martínez para darle el segundo y el que definía totalmente el partido de Cerro Porteño. Después los cambios que ya no pesaron mucho, ni el ingreso de Ábalos, ni el ingreso de Fariña, ni el ingreso de Morel, pero por supuesto Derlis Rodríguez tampoco, y me sigue costando creer que un jugador que haya brillado tanto el año pasado, porque fue una pieza clave y fundamental para Cerro, haya tenido un campeonato bueno y ahora un torneo tan malo. Lo poco que le tocó jugar o lo mucho que le tocó jugar, pero realmente un torneo no muy bueno por parte del jugador de Cerro Porteño. Sé que está por comenzar el partido también allí en el que tienen Jorge Casal y Jorge Sosa. Así que nosotros vamos redondeando aquí y ustedes van a quedar en compañía de Víctor cuando quieran, si es que el tiempo da, de lo contrario van a decidir si lo pasan en el entretiempo, como hacen con la conferencia de prensa. Pero nosotros cerramos desde aquí, desde la olla. Vamos con ustedes, Jorge Casal. Muy bien, gracias Ricardo. Señores, aquí estamos esperando por Recoleta Luqueño en esta continuidad, prosecución de la fecha 9 del torneo Apertura. Ya pasó la victoria de Cerro Porteño frente a Meliano allí en la Nueva Olla por la cuenta 2-0. Relatos de Diego Iván, comentarios de Ricardo Mendoza, el trabajo de Víctor Villalba. A propósito, Víctor, ¿alguna novedad allí en la Nueva Olla? Nosotros ya llegando a sala de conferencia, Jorge, en un rato llegará Lobadilla en primer término. Yo particularmente creo que no alcanzamos hasta el momento en el cual, o sea, antes de que empiece el partido allá, me parece que una vez que inicie Itagua recién llegarán los protagonistas, pero atentos aquí, nos quedamos en línea permanente por las dudas
Euforia del público de Cerro. Hace tiempo no veía esta tranquilidad, esta armonía en la salida, porque incluso en las últimas victorias, recuerdo los partidos de Libertadores ante Monagas, Melgar, estaba siempre el tema político, el fuera Zapag, a pesar de la victoria, todo eso. Hoy nadie se acordó de la cuestión política, hoy toda alegría. Cerro ganó de manera, con autoridad en este caso, y me parece que el público sale con una sonrisa y con un ambiente distendido después de varios meses aquí en la olla azulgrana. Atentos a las conferencias que en un ratito quisieran aquí en Barrio Obrero, Jorge. Muy bien, gracias Víctor. Estamos esperando por Recoleta Luqueño, señores, en esta continuidad de la jornada número 9 del torneo Apertura. Allí en Itagua con arbitraje de David Ojeda, Recoleta ante el conjunto de Luqueño. Sí, Víctor. Gracias, Jorge. El ingeniero Gustavo Samaniego se va retirando. Ingeniero, victoria con autoridad, con tranquilidad para seguir en carrera, esperando la posibilidad de acercarse a Libertad. Bueno, creo que las piezas se están engranando mejor, funcionando mejor. Se nota eso en el traslado del balón, en el toque, que hay mayor confianza. Ya se ven inclusive algunas jugadas de lujo. Y bueno, se crearon muchísimas oportunidades de goles que lastimosamente no se concretaron, pero hicimos un gran partido hoy. Ingeniero, y un ambiente ideal, decía yo, a la salida, el público contento. Hace tiempo no se veía eso, porque así como hablábamos en la previa, siempre está el tema político de por medio, y hoy, con la buena actuación del equipo, nadie se acordó de eso. Asimismo, yo creo que esto es lo que el pueblo cerrista se merece, que su equipo no solamente gane, sino que juegue bien, que genere oportunidades de gol, que den todo por la casaca. Yo le escucho a la gente decir, recalcan y resaltan esa entrega de Alan, de Robert, del propio Gustavo Velázquez, en fin, eso contagia a sus compañeros, entonces todos tiran juntos, todos tiran parejos y se empieza a ver la diferencia que tiene el equipo con respecto a los otros. Cuarta victoria al hilo y el segundo partido que no reciben goles. Asimismo, la verdad que la defensa de Cerro está conformada por jugadores de primerísimo nivel, que al estar concentrados y más el gran portero que tenemos está haciendo que estén cerrando prácticamente el arco y nos hemos encajado en todos estos partidos últimos. ¿Podemos decir ya hoy que de una vez por todas se enderezó el rumbo futbolístico del Cerro en general? No, yo creo que Cerro venía jugando bien, siempre vino jugando bien, hoy encontró más espacios, los equipos se cierran muchísimo. Yo creo que Cerro está teniendo un nivel, una línea de juego bastante pareja desde que comenzó el campeonato. Lo que ahora se dio es mayor contundencia, ¿verdad? Mayor contundencia. Entonces, el ver estaba en el palco, estaba viendo una reflexión del partido, hubo algún diálogo con el Chila. Y sí, el Chila, que es una figura a nivel nacional, un número 1 del mundo, muy conocido, campeón intercontinental, es una figura emblemática del fútbol paraguayo. Él vive en Buenos Aires, está de paso por Asunción y bueno, se le invitó para que venga a disfrutar de esta jornada futbolística acá en La Olla. ¿Hay algún cargo que por ahí están estudiando para Chilaver para que se acerque a trabajar por el club, o es todavía muy preliminar? Muy prematuro, realmente fue una visita protocolar. Claro, eso siempre sin descartar ninguna otra oportunidad de posibilidad, ¿verdad? Porque el tiempo atrás estuvo varias veces interesado en meterse aquí a Cerro Porteño. Quizás este puede ser el momento para que Chilaver pueda estar dentro del club. Bueno, eso tiene que ver la directiva, ¿verdad? Pero el cuerpo técnico, el manager, el gerente deportivo, los dirigentes del departamento de fútbol, estamos trabajando nuevamente. Yo creo que están dadas las condiciones, todas las condiciones para que el equipo desarrolle su juego y realmente prácticamente no haya excusa. Lastimosamente ahora tenemos varios lastimados que tenemos que recuperar lo antes posible. ¿Tiene algún informe médico? Todavía no, nada. No, todavía nada. Le habrá morido algún perrito. Pero esperemos que se recupere rápido. Está muy bien físicamente Cecilio. Gracias por el bienvenido. Gracias. Así se va retirando el ingeniero Gustavo Samaniego y una de las caras visibles del departamento de fútbol de Cerro Porteño, porque ya esperamos por Aldo Bobadilla, quedará para la versión grabada lo del técnico Ameliano y por supuesto lo de Diego Martínez. Muy bien, gracias Víctor. Esperamos por Recoleta Luqueño, Nitagua. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande. Ya a la espera de lo que pueden hacer hoy tanto Recoleta como también el propio Sportivo Luqueño. Se va de a poquito cerrando, no la fecha, pero sí esta jornada de domingo
con un atractivo juego. Ojalá sea lleno de goles, emociones, los que nos puedan llegar a proponer tanto Recoleta como también el propio Sportivo Luqueño. El Sportivo Luqueño queda poquito, busca salir de esa zona complicada, ganó la fecha pasada, había ganado también el juego en la Sudamericana, eso como que le levanta un poquito el ánimo al cuadro auriazul. Y del otro lado Recoleta, que para hacer su primer año, su primera temporada, está haciendo un buen campeonato hasta aquí, 11 unidades en el equipo de Recoleta, 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas hasta aquí para el conjunto canario. No pierde hace 3 partidos, así que hay promesa de lindo partido. Los dos vienen de ganar su última presentación, tanto Recoleta como también el propio Sportivo Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Recoleta con Gonzalo Falcón en el arco, Marcelo Medina, Luis Cardoso, Juan Núñez, capitán de equipo, y Miguel Zamudio. Mitad de terreno, Wilfrido Vaz, Lucas Romero, Alejandro Silva y Junior Noguera. Arriba Matías López junto a Lucas González. El 11 de Jorge González, entrenador del conjunto de Recoleta. Por su parte, Luqueño con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar e Iván Torres. En el medio, Julio Báez, Ángel Benítez, Fernando Benítez junto a Brian Ayala. Arriba, Elio Vera y Walter González. El 11 de Gustavo Morínigo, director técnico del conjunto auriazul. Dirige David Ojeda, asistidos por José Cuevas y Nancy Fernández. El cuarto juez Alipio Colmán, en el bar Carlos Figueredo y el asistente bar Milciades Saldívar. Dos equipos dentro del terreno de juego. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de Libre 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología EcoF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Esperando un gran partido, Recoleta Luqueño. Lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para que olor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se da el saludo allí de los protagonistas. Recoleta hace de local en Itagua, normalmente Luqueño venía jugando allí en condición de local, un escenario que ya conoce mucho la gente de Sportivo Luqueño. Recoleta también hoy utilizando allí el gramado de juego del 12 de octubre. Están los más fanáticos del Sportivo Luqueño en la zona central de las preferencias. Los hinchas también de Recoleta detrás de uno de los arcos. Del otro lado también la gente del Sportivo Luqueño para este partido que va a ir cerrando la jornada de domingo. 20:30 arranca el partido. David Ojeda, el juez principal. El saludo tradicional allí de los capitanes. La foto correspondiente igualmente que se da entre los jugadores de Recoleta y Luqueño respectivamente. Repaso de las formaciones de uno y otro. Decíamos, el buen campeonato que hasta aquí está realizando Recoleta en medianía de tabla, principalmente para salir de esa zona siempre complicada del descenso. Es importante ganar y lo está haciendo últimamente Recoleta. Si miramos las últimas 3 presentaciones, ganó 2, empató en una ocasión y ya hace 3 partidos que no está perdiendo el cuadro canario. Luqueño sí venía con números rojos entre derrotas, empates, pero el último partido fue victoria del cuadro del Sportivo Luqueño y eso creería, sumado al partido por la Sudamericana, le va a servir mucho desde lo mental. Eso sí, sabe que en abril se viene un calendario complicado. Mañana será el sorteo de la Libertadores y la Sudamericana y a partir de allí va a mirar un poquito su ruta. Me parece que es uno de los equipos que, si su entrenador no sabe diagramar, diseñar, y ese cuidado personal de su futbolista, que siempre es importante también, puede llegar a sufrir mucho en el ámbito internacional y a ver cómo le va con el torneo local. Pero es un técnico conocedor y de experiencia, como lo es sin dudas Morínigo, dentro de lo que se vendrá, sin saber qué grupo le puede tocar a Luqueño, el saber gestionar su plantel y lo que tiene también el entrenador Morínigo. Por eso ya será a partir de abril. Mientras estos partidos, buscar asegurar todos, porque así siempre la afición auriazul exige a su equipo que siempre dé lo mejor. Y hablando de dar lo mejor, vamos a repaso de uno y otro que tienen en cuanto a esta presentación, tanto Recoleta como también el propio Luqueño. Falcón en el arco canario, Medina, Luis Cardoso, Juan Núñez, centrales de experiencia, al igual con lateral de experiencia como es Miguel Zamudio. En el medio campo, Wilfrido Báez, Lucas Romero, la presencia de Silva,
Junior Noguera, Matías López y Lucas González. Del lado de la visita, Aguilar en el arco, Rodi, Villalba, Pablo Aguilar Torres, Fernando Benítez, Ángel Benítez, Julio Báez, Brian Ayala, Elvio Vera y hoy titularidad para Walter González. Todo listo, todo ok. Esto arranca en Itagua. Señores, juega de blanco el conjunto de luqueño. Mueve el equipo de Morínigo. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando sobre el lado izquierdo. Esférico Fernando Benítez cargando Luqueño. Pelota para Elvio Vera, ganó fondo de cancha, coloca centro. Balón, atención otra vez para Fernando Benítez. Apunta al disparo al arco, sacó Falcón. Insiste Luqueño, gana fondo de cancha. Brian Ayala, la pelota en el rebote para Tito Torres. Gana fondo de cancha, coloca centro, balón arriba. Despeja de cabeza Luis Cardoso. Arrancó el partido y Luqueño buscando el primero. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Recapturando el balón Fernando Benítez para el conjunto del Sportivo Luqueño. Coloca pase para Pablo Aguilar, capitán de equipo. Juega por abajo sobre el costado izquierdo. Allí sube Alexis Villalba. La pelota para Iván Tito Torres. Torres metió la diagonal, campo enemigo. Frena la marcha para jugar con Ángel Benítez. Se viene el volante nacido en Pirayú. Balón para Walter González. Se aproxima Lara. Punta Walter. Fue al piso. No hay falta. Reclama infracción. El árbitro deja seguir. Saca desde el fondo Cardoso para Recoleta. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Heladerías Energía para todo, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recor Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recor Electric Zaica. Y la nueva olla Cerro le ganó 2-0 a Meliano. Cuando nuestra zona albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Chortibis carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección. Chortibis, sponsor oficial de la albirroja. Camiones pickups JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores JMC Paraguay. Señores, la pelota en poder del conjunto de Recoleta sobre la zona derecha. Se mete Marcelo Medina. En campo de Luqueño juega para Matías López. Va López en cara y pierde ante la marca de Iván Tito Torres. Recapturando Medina. Pica sobre la zona derecha. Juega para López. López quiere colocar el centro. Encaró, escapó de la marca de Fernando Benítez. Buen paso para González. Gol en camino. Vino. Saca Aguilar. Termina sacando Pablo Aguilar. Banderina arriba. Respondió Recoleta. Todo anulado. Interesante inicio de partido, niño. Sí, en 2 minutos, 1-1 en cuanto a llegada. Primero Luqueño, ahora también la gente de Recoleta, una buena conexión, pero ya estaba levemente en posición adelantada allí Báez cuando buscaba la conexión en ataque con Lucas González. En la anterior también una buena incursión ofensiva del equipo de Luqueño. Comenzaron con todo ambos y ya está el Canario bailando al ritmo de la batucada. Siempre que lo vemos en la cancha está allí la mascota que tiene el conjunto. No le gusta al presidente que se le diga funebrero, que se le diga el equipo canario. A ver cómo anda el Canario hoy ante el Chanchón. Va Báez, fue al piso, no hay falta. Corta bien Fernando Benítez para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de la Asca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Civitana 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Samudio jugando sobre la banda izquierda. Allí aparece Nogueira para el conjunto de Recoleta. Vino la marca de Fernando Benítez. El balón se va a perder a un costado. Habrá lateral en su terreno para Luqueño. Niño. Este es un nuevo Recoleta, inclusive ahora es Recoleta Fútbol Club, ya no es Deportivo Recoleta. Antes conocíamos como Deportivo Recoleta, mucho tiempo jugando futsal FIFA, en la B, en la intermedia. Hoy es Recoleta Fútbol Club y su imagen visible es el Canario, que está ya la mascota bailando allí en la zona de las gradas. No sé qué tiene que ver con Canario, pero saludo al amigo en Encarnación, Richard Pitoni, siempre fiel oyente, reportando sintonías desde el sur del país. Sobre que pronto vamos a estar trabajando nuevamente algún equipo que puede ir al sur del país a jugar allí de local. Así que para Richard, un saludo a la distancia, fiel oyente, y por supuesto compañero nuestro también, siempre corresponsal directo allí desde Encarnación cuando algún partido va para esa zona del sur del país. Saque de meta que corresponde a Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompa por frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Falcón, que estuvo en su momento en Luqueño, juega por bajo para Luis Cardoso. Cardoso tiene la pelota en su terreno para el conjunto de Recoleta. Apertura por la derecha, allí aparece Marcelo Medina. Levanta el esférico en terreno de Luqueño, buscando y controlando bien Lucas González. Se viene el equipo de Recoleta. La pelota, atención de Báez, el disparo. Alfredo Aguilar, seguro controla el arquero de Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol brasileño, el clásico paulista fue para el equipo de Corinthians, que ganó por 1-0 de visitante al Palmeiras. El gol fue convertido por Alberto Yuri. El paraguayo Ángel Romero fue cambiado a los 71 minutos del partido.
Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villacor. Y van empatando Nicagua, Recoleta, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana se cierra esta fecha 9 de la Apertura Nacional recibiendo a Trinidense. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, vamos las 16 al 23 de marzo a Tepechayan en Asunción Tour. Papas Adión y recuperar multivitamínicos. Orgullosos de acompañar este evento. La pelota de Alexis Villalba colocando el balón para Pablo Aguilar, capitán de equipo. Descarga sobre la zona derecha para Fernando Benítez. Encaró y perdió ante la marca de Nogueira. Bien por Nogueira que juega rápidamente la pelota para descarga Recoleta. Va Báez en campo rival sobre la zona izquierda. Lanza de izquierda a derecha. Sube sobre la banda diestra Medina. Medina quiere colocar el centro. Le propone el mano a mano Iván Torres. Juega por el medio para López. Va López, perdió tiempo. Va a insistir Recoleta. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Si estás pensando en cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresás en sp.rg.py. Presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Alejandro Silva con la pelota. Cruza Iván Torres. El rebote le va quedando para ahora sobre costado izquierdo a Brian Ayala. Ayala juega bien por el medio. Atención, corre Elvio Vera. La pelota sobre la zona derecha, justamente en poder de Vera. Vera toca para Ángel Benítez. Levanta de vuelta. Elvio Vera no alcanza. Sale el arquero. Se queda Falcón con la pelota. El arquero de Recoleta. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Creo que más. Estamos en el Shopping del Sol. Con la Vamos Ecopetrol. Acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados. Con Supra Aditiva cuadruplicás. Y con Elite S10 triplicás. Copetrol, vamos. La pelota va al terreno de Alejandro Silva. Silva jugando para Junior Nogueira. Se complicó. Va Elvio Vera. Juega la pelota por el medio. Va Walter González. Responde Luqueño. Aparece Brian Ayala con el esférico tocando rápidamente con Julio Báez. Báez sobre la zona derecha. Ahora pica por el costado izquierdo Iván Torres. Torres para Elvio Vera. Gana fondo de cancha. Va Luqueño. Vera aplica el freno. Colocó el centro al área. Busca Walter González. Saca Nogueira de cabeza para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Va a insistir el conjunto de Luqueño con Elvio Vera. El mano a mano allí con López. Juega para Torres. El centro de Iván Torres. Alcanzó Walter González. Baja de cabeza dentro del área. Despeja la defensa. Insiste Rodi Ferreira. Corre Fernando Benítez. Hay falta, no dice el árbitro. Corta Vin Zamudio. Saca el futbolista de Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque. Probalo ya. Ya mira Acaricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya mira Acaricia. Se queda con la pelota Alfredo Aguilar. Seguro el arquero de Luqueño. Buscando la salida con Villalba. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021 728 9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota de Alfredo Aguilar. Marca, va queriendo cortar Bazán. La pelota le queda sobre la zona derecha. Saca desde el fondo Ferreira para el conjunto de Luqueño Niño. Otro reporte de sintonía. Edgar Hermosilla, fiel oyente, también fanático del Trico. Mañana vamos a estar en la visera, dicho sea de paso. Mañana vamos a estar allí para el partido de Nacional que tiene que recuperarse. El que vi que fue a quirófano es Darío y después te digo quién fue a quirófano de Nacional. Vi en redes. Aguardame Darío que va Nogueira. Va es para el gol. Está. Perdió tiempo. Encaro de más. Le queda el rebote a Zamudio. Tira. Bombazo cerca del poste. Cerca del poste izquierdo de Alfredo Aguilar. Bombazo de Zamudio. Perdió tiempo. Báez tenía para definir. Cómo se enoja allí Jorge González con Báez. El rebote para Zamudio. Pasó cerca del caño izquierdo de Aguilar Niño. Sí, porque en principio no se animó a pegarle de una allí Báez, pero uno que le pega ahí muy bien. Zamudio le queda ese rebote, sacó el zurdazo, se fue allí casi tirando un beso al poste izquierdo. Ese zurdazo de Zamudio fue buena. La llegada de Recoleta. Francisco Morel, el muy buen delantero que tiene Nacional, se operó el fin de semana. Joven. Si no me equivoco, es una lesión en la rodilla. Tenemos que ver con gente de Nacional, pero estaba observando en las redes que tuvo una lesión Francisco Morel y fue intervenido el fin de semana el delantero de Nacional. Muy bien, pelota para Recoleta. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetón y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Paraguay, Chile, la previa de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 Aire Digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. La pelota le va quedando a Walter González, juega por el medio.
Darío. Atención, se viene con todo Elvio Vera. Lanza para Báez sobre la banda derecha. Aparece Báez, encara la marca de Zamudio. Mete la diagonal, corta Zamudio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Jorge. Recoleta, Luqueño empatan 0-0. Eso seguro Chaco. Y la Nueva Olla Cerro le ganó 2-0 a Meliano. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. En San Justo de Oro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 093-309-813. Buscanos en redes como San Justo y Arroz. Núñez para Noguera. Va cargando el equipo de Recoleta Junior. Noguera pica sobre costado izquierdo. Encaró, escapó de la marca de Roy Ferreira. Colocó centro al área. Pasado, largo, amplio. Será córner. ¿O qué dice el árbitro? No. A pesar de la protesta de los futbolistas de Recoleta, el juez dice que habrá tiro de portería para Luqueño. Crystal House se protociona colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropares, a 40 años generando soluciones con energía. Mañana en la sede de la Conmebol, el sorteo de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria Gómez y Par, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Saca desde el fondo Alfredo Aguilar. La pelota para Elvio Vera. Frena con el pecho en caro y perdió ante la marca de Lucas Romero. Saca el volante del equipo de Recoleta. Juega para Junior Noguera. Se mete por el medio Noguera. Está escapando de la marca de Fernando Benítez. Juega. Atención con López. Va Matías López. La pelota para Zamudio. Otra vez con López. Toca, juega, mueve en terreno rival. Recoleta. Celebremos el punto con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, chorizo, parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejado, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando al capitán Juan Núñez. Retrocede todo con el arquero Falcón. Falcón sobre la zona derecha para Luis Cardoso. Cardoso para Alejandro Silva. Este con Romero. De vuelta con Falcón. Hace circular la pelota, pero en su campo el equipo de Recoleta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambio todo. Levanta la pelota Romero. Se complicó Falcón. Atención. Va a pelear Elvio Vera. Recaptura, sin embargo, Cardoso para enmendar el error del compañero en el fondo. Insiste recuperando Elvio Vera para el conjunto de Luqueño. Juega para Báez. Báez toca la pelota para Elvio Vera. Este se asocia con Iván Torres. Va corriendo Elvio Vera. Colocó centro para Walter González. De cabeza Falcón. Falcón se queda con la pelota y Coste que saltó solo Walter González, niño. Sí, que en otros tiempos adentro. Pero últimamente como que viene un poco tocado allí a la hora de no poder marcar Walter González. Terminó siendo fácil para Falcón, un ex luqueño. Hecho sea de paso, hoy en el arco del cuadro de Recoleta. Responde Báez para Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Final de la Copa Libertadores Sub-20, van empatando 0-0 Flamengo y Palmeiras, 42 minutos del primer tiempo, partido disputado en el estadio Arsenio Rico. Como el partido da, gracias a Richard Pitoni, me pasó los diferentes campeones que van a representar a sus zonas en la Copa Paraguay. Por ejemplo, Nacional de Villaú, estaba en contacto con una persona de zona de Villaú que Nacional es el campeón de la zona departamental 1 allí en el Villaú. Le ganó a Sport Arroyito, de Arroyito. Campeón de la zona 2, 29 de junio Guayaquil. También se anota para la Copa Paraguay. Segundo salió, este es mi equipo deportivo, Arendá. Segundo salimos, lastimosamente no pudimos ser campeones de la región 2. Región 3, 1 de enero, campeón de Nueva Colombia. Subcampeón Guaraní de Arroyos y Hoteles. Luego vamos por las otras regiones. Muy bien, el partido está 0-0, Darío. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol, Black Friday, todo marzo, hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Este nombre te va a gustar. Torres Cue Fútbol Club. Torres Cue Fútbol Club de Paso Yobay. De Paso Yobay no era... De la zona de Villarrica, cerca de Villarrica. No, pero ella no era un equipo también medio conocido que vino en Copa Paraguay. Sí, tenés razón. Era de Paso Yobay, me van a corregir allí. Sport Capellán salió segundo. Y en la quinta región, 10 de mayo, de Cecilio va a ser campeón. Cerro Corá es el subcampeón de esa zona también. Y el 14 de mayo de Yegros, campeón de la región 6. Sí, que le ganó al 25 de enero. Ahí está, 25 de enero de Caguas. ¿Usted conoce bien esa zona? Sí, ganó Yegros. Sí. El equipo de Yegros. Esa es la sexta región deportiva, ¿verdad? Sí, de Casapá. A Casapá.
Es así, poco fútbol en Itagua hasta aquí. Por 0-0. eso repasamos, aparte de tierra adentro. Después, Darío, voy a las otras ligas y otros campeones, equipos que van a la Copa Paraguay. Brindemos por la amistad con un delicioso vino. Álamos importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Buscando la salida Romero para Recoleta. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Que van empatando Recoleta, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Dónde me quedé? ¿En Cecilio Bájera ahora o no? No, Yegros. Yegros fue el último campeón que llegué a conocer, ¿verdad? 14 de mayo de Yegros. Ahora vamos a la séptima región deportiva. Esportivo San Pedro, de San Pedro del Paraná. Le ganó a Juventud de Tomás Romero Pereira. Otro campeón que está también en Copa Paraguay. Libertad de San Patricio. Le ganó a Sport Santa María de Santa María. Y vamos a el 9º departamento. Allí el campeón. Este es el departamento. Aquí es nuestro compañero. Sí, señor. 15 de mayo Carapeguá. Campeón ante Atlético Guaraní en La Colmena. Entonces 15 de mayo será representante de la 9ª región deportiva, allí equipo de Carapeguá. Muy bien, la Copa Paraguay. La salida de Juan Núñez para Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe el llamar 021-729-4600. Estudiando Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. A repuestos con descuentos para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. Otra liga que ya tiene campeón también el Deportivo Mingaguazú, que también estará en la Copa Paraguay. En la región 11 Independiente, campeón de J. Augusto Saldívar. Este le ganó a Herrera. Herrera era uno de los candidatos allí. Sí. En la final. Esto fue en Itá. Esto es ya el domingo anterior, el domingo pasado. Y también otro que clasificó es Sportivo Oliveño, de Villa Oliva. Le ganó la final a Capitán Bao. Está en la región 12 igualmente. Muy bien, señores, la salida de Báez para el equipo de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para cada olor en Quitadores de la ASCA. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. La pelota de Noguera carga Recoleta. Buen pase para Zamudio dentro del área. Avanza Recoleta, centro. Bloquea, viene la marca. Pablo Aguilar, balón al fondo, tiro de esquina, costado izquierdo para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y antes de tiro de esquina vamos a completar con todos los campeones en Copa Paraguay. 1 de marzo, Pedro Juan Caballero también va a estar en la Copa Paraguay. El club José Artigas de Curuguatú también adentro como campeón. Deportivo Unión de Villa Hayes también adentro. La región 16, no tenemos todavía dato del campeón. Campeón Nanagua de Mariscal Estigarribia también está en la zona del Chaco paraguayo. Allí están los representantes entonces del interior para la Copa Paraguay. Vendrá el córner para el conjunto de Recoleta. Alejandro Silva punta, se dilata el córner para Recoleta, Darío. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No romporten productos del bosque, probalo ya. Yavira Acaricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Acaricia. Va al centro de Alejandro Silva, pelota arriba, despeja Villano, de vuelta córner, esta vez por derecha para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Partido continúa 0-0. En el Ahorrazo compras más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega Call Center en Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerro le ganó 2-0 a Meliano. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica Itaguazú, queso para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.py. Vendrá el tiro de esquina sobre la banda derecha, arco de la tribuna sur. Noguera con la zurda, punta Noguera, frágil, despeja la defensa hacia el córner de vuelta, increíble. Tercer córner consecutivo para el conjunto de Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Reclaman los jugadores luqueños, pero estaba apurando y ganando un par de tiros de esquina Recoleta. A ver cómo anda el potencial aéreo canario aquí, a ver si se viene o no. El primero en la noche a favor del equipo que oficia de local en Itagua. Le va a pegar otra vez Junior Noguera sobre la banda derecha con la zurda. Le quiere dar con Barrosca a la pelota. Va Noguera, punta, colocó el centro, frágil. Despeja sin complicarse Ferreira para el equipo de Luqueño. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Epa, habrá que ver aquí en esta revisión porque le tira el manotazo Walter González. A López. Pareció que le tiró un manotazo a Walter González. Habrá que ver si hay revisión o no. Y si ya estaba en disputa o no la. No, Esperadiz allí Ojeda. Esperadiz Ojeda, ¿verdad? Ojeda, sí. López está en el piso. Vos sabés que puede ser penal para Recoleta. Puede ser penal.
porque le tira el codo Walter González allí al jugador de Recoleta cuando se estaba ejecutando por ejecutar el lateral, pero me dijo el tiro de esquina. Al final el árbitro le comunicaron que siga la acción. El juego sigue 0-0. En Villeta contamos con zona residencial, con salida rotas importantes, 9 tal acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro Chaco, Enrique Agor. Empatan Recoleta, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Saca Alexis Villalba para el conjunto de Luqueño, que se replegó totalmente. Va con todo Recoleta tratando de convertir. Ya tuvo un par de situaciones. Va recapturando Núñez, capitán de equipo de Recoleta. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cardoso tiene el control de balón en su terreno ante la marca del Vera. Se viene Luis Cardoso. Dejo atrás la cobertura de Baez. Atención, va sobre la zona derecha. El equipo de Recoleta pica bien. Quiere colocar el centro. Lucas Romero no alcanza. Va Alejandro Silva. Llega Romero, la marca. Romero jugando sobre la zona derecha. Allí aparece Romero con la pelota. Romero se asocia con Alejandro Silva. Otra vez con Romero. Romero y el ataque de Recoleta. Remay Flores con usted los 365 de este año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Y nos en Instagram como Remay Flores. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirlo en nuestro showroom. La pelota de Zamudio jugando para Falcón. Falcón por el medio con Romero. Romero deja para Juan Núñez. Eleva el capitán de Recoleta. Balonazo largo sobre la zona de Matías López. Vino la cabeza de Alexis Villalba. Por el medio se muestra Julio Báez para el equipo de Luqueño. Para atrás con Villalba. Villalba retrocede con el arquero Aguilar. Despeja el golero de Luqueño. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidores. Dejarlos como nuevo. Impermeabilizar para Celia Protegida. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más el Instagram como @Joseph Barber Oficial. El jueves, jornada 13 de las eliminatorias en el Defensores del Chaco. Paraguay ante Chile. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se va metiendo Noguera, el disparo al arco, piga en la cabeza de Rodi Ferreira, que quedó fulminado. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Fútbol paralizado en el suelo. Está Rodi Ferreira. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Señores, el juego está 0-0. Lo están asistiendo a Rodi Ferreira, que se va recuperando sobre la zona derecha. Tiro de esquina, Alejandro Silva punta. Le quiere pegar con la pierna derecha Alejandro Silva. Cerca está Noguera. Hace rato Noguera ejecutó 2 servicios de esquina. Frágil. Por eso el cambio. Va Alejandro Silva. Levanta centro. El testazo fuera. Llegó bien por arriba. Núñez pasó cerca el cabezazo. Salida para el Luqueño. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Fecha 10 de la apertura del torneo argentino. En 5 minutos arranca el partido entre Lanús e Instituto. De titular arrancará De Jesús Ronaldo y en Instituto lo hará el jugador Juan Franco. En el caso de Ronaldo, convocatoria, sí, convocatoria en la selección. Un momento para Ronaldo, ojalá siga así en el conjunto granate y por ende también en la selección citado del ex Cerro. Señores, saque de meta para Luqueño. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TV de la marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas, Paraguay oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hablando de la Argentina, el clásico de Avellaneda terminó 1-1. Independiente de local ante Racing. Habrá pelota para el equipo de Recoleta. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kekos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. De los dos, mejor Recoleta, que ya tuvo un par de situaciones. Balón de Luis Cardoso sobre la zona derecha, todavía en su terreno. Descargando fútbol con Marcelo Medina. Levanta sobre la zona derecha, allí busca Wilfrido Báez. Vino la marca de Pablo Aguilar, capitán de equipo del conjunto de Luqueño, jugando para Alexis Villalba al piso, no hay falta. Recaptura bien y desplaza en campo rival. Va metiéndose Noguera. Noguera para López. López se filtra sobre la zona derecha. Marca bien
Fernando Benítez recoge el rebote y se viene Luqueño desde el fondo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263, escribinos al 0984444037. Unite a la generación broma de Inamericana. Un saludo al profe Ronnie Villalba que nos está escuchando. Caraicibé era el equipo de Paso Llové, que en su momento dijimos que no nos habíamos acordado del nombre, y ahora nos dice el nuevo campeón de la zona, Torres Cue, está allí en la zona entre Paso Llové y San Agustín, zona de Guairá. De que, hombre, en su momento, usted recorrió también el país, ¿conoce la zona más o menos, no? Sí, conozco, y saludos a los amigos de Caraicibé. Allí jugó el popular, seguro el oyente le conoce bien a Canú Silvera, que jugó mucho tiempo goleador nato allí en Caraicibé. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Cor. Recoleta Luqueño 0-0. Eso seguro Chaco. Sube sobre costado izquierdo, se mete, atención, Wilfrido Báez perdió la pelota, saca Rodi Ferreira. Increíble cómo se quedó Luqueño, aunque intenta ahora con la presencia de Brian Ayala, que le termina regalando la pelota a Cardoso. Saca al zaguero de Recoleta. Materiales para la construcción, pero para la solución Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio, pero para ya 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas, 4 unidades CFG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes, stock lo bueno para vos. Va Medina, carga Recoleta, Romero tiene la pelota, juega para Alejandro Silva, busca el espacio, el disparo bloqueado por Ángel Benítez. Recupera Recoleta, la pelota le va quedando a Romero, Romero tira más lejos afuera. De los dos mejor el equipo de Recoleta, niño. Sí, de los dos por lo menos el Casoma, el que está un poquito mejor es Recoleta. En este intentó, probó allí su volante Romero. El tiro no fue bueno, pero por lo menos intentó. Algunas indicaciones de su entrenador también allí. Del lado de Recoleta está un poco más activo. El que le está faltando al fútbol, salvo ese comienzo saluqueño, que no tuvo muchas situaciones, salvo el comienzo de partido. Después tienen que aparecer más aquellos que saben. El medio para arriba, como Vera, el propio Brian Ayala, más balones al 9, Walter González, hoy titular en el cuadro auriazul. Saque de meta para Luqueño. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Bajo la tecnología de QF, congelación rápida, las fresas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Iván Torres con la pelota jugando para Fernando Benítez. Va Torres, carga sobre costado izquierdo del equipo de Luqueño. Avanza Walter González, gira para Julio Báez. Báez toca la pelota para Iván Torres. Torres dentro del área, colocó centro. Pega en Juan Núñez. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre el costado izquierdo le va a pegar la pelota a Brian Ayala. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador para cada olor en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Salta el público de Luqueño tratando de empujar al equipo de Morínigo para que pueda marcar el primero. Vendrá el tiro de esquina de Brian Ayala sobre el costado izquierdo, arco de la tribuna norte. Ayala eleva centro, pelota arriba para Walter. Llegó Vera más lejos afuera. Saque de meta para Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No rompo Team Frutos del Bosque. Probalo de Avira Caricia con un nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito de Avira Caricia. Aparte de Paraguay, Chile el jueves. Brasil recibe a Colombia en Lima. Perú frente a Bolivia. Pide tu préstamo pymes en Banco. Voy a hacer despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Sacando desde el fondo Luis Carlos sobre el equipo de Recoleta. Salta y gana por arriba Lucas González. Pierde la pelota Alejandro Silva, aunque le favorece el rebote. Juega por abajo para atrás sobre la zona derecha. Aparece Romero con la pelota instalado en terreno de Luqueño. Va el pelotazo largo sobre el sector izquierdo. Pica Noguera y alcanza. Lo acompaña Zamudio. Puede estar el primero de Recoleta. Zamudio dentro del área. Colocó centro. Vino. Saca Villalba. Insiste, atención. López dentro del área. Va a rematar. Otro centro. De vuelta saca Villalba. El rebote le va quedando a Romero. Tira. Bloquea. Viene la marca y despeja Julio Báez. Se salvó Luqueño, niño. Sí, apura. Primero con Zamudio ganando sobre el sector izquierdo. La presencia de Silva, Noguera, Ale allí. Apura, intenta, y de los dos el que está mejor es Recoleta. Tiene mayor virtud de salir con la pelota, con la generación de juego. En esta sí, se paró bien en el fondo Luqueño. De los dos sigue siendo mejor, casi cuando llegamos a 30 de partido. Está mejor Recoleta. Pelota para Luqueño. En los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones heladeras. Energía para todo, ahorros directos para vos. Informate en @el Paraguay. Record Electric presenta cables Indus Cables en línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cables representa y distribuye Record Electric Zaica. La pelota de la
arquero Alfredo Aguilar. Aguilar para Alexis Villalba. Va la presión por parte de Lucas González. Despeja Alfredo Aguilar. Largo pelotazo con destino a González. Salta Walter González. No llega Julio Báez. La pelota le va quedando al arquero. Despeja Falcón para Recoleta. Cuando nuestra sala albirroja coincide, disfrutamos distintos. Short carne 100% chaqueño. Nuestras horas de selección. Short sponsor oficial del albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores Red JMC Paraguay. Avanza Luqueño. Elvio Vera intentó colocar bien el centro. La marca de Romero colaborando en defensa. Rodi Ferreira y el rebote para el conjunto de azul. Se va metiendo en terreno rival Rodi Ferreira. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en que están empatando por ahora Recoleta, Luqueño 0-0. Eso seguro Chaco. Jornada 13 de las eliminatorias se completa el viernes 21. Ecuador ante Venezuela en Quito, Uruguay recibiendo a Argentina. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MED, habilitadas por el CONESI y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, Bábola 16 al 23 de marzo, ATP Challenger Asunción Tour. Papasa de un y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. La pelota en poder de Zamudio, carga el equipo de Recoleta, balón para Romero, Romero para Noguera, otra vez se asocia, se junta allí con Romero, corre Noguera, le termina regalando a Ángel Benítez, no pudo evitar el lateral, es balón en ataque para Recoleta, niño. Más reporte de sintonía en la zona de Yegros, los Cortesi están también en sintonía, saludos para ellos allí. Reporte de sintonía. Allí está el 14 de mayo, por ejemplo, que va a representar a Yegros y el departamento de Cazapán, la Copa Paraguay. La marca en el fondo de Ángel Benítez. Va saliendo el conjunto de Luqueño. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguro se sentir la verdadera confianza. Ahora con tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual, 35% partes y sábados en Farmacias Energy, 30% en Punto Farma, miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Insiste Recoleta con González. Define mal con la zurda. Pelota afuera. Tiro de portería, lo va a hacer Alfredo Aguilar para Luqueño. Vení a divertirte en Casinos Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. ¡Vamos! Habrá salida. ¿Qué le está reclamando Jorge González allí al asistente? Estaba protestando, reclamando algo. Consulta, sí, una consulta, pero no era más consulta que reclamo. Acercó, le dijo algo al asistente, después, bueno, ok, dijo allí Jorge González, consultándole algo al asistente, hablamos del técnico de Recoleta. Va a sacar Aguilar para el equipo de Luqueño. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, ni más instalaciones gratuitas, libre 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Pablo Aguilar levanta la pelota para Rodi Ferreira, que bien frenó con el pecho y desplaza sobre la zona derecha, quiere colocar el centro. La marca de Zamudio le impide avanzar a Rodi Ferreira, que cayó al suelo, no hay infracción, quiere contragolpear por ahora Wilfrido Báez, gran pase para Alejandro Silva, se viene Recoleta, Alejandro se mete en diagonal, cabecera del área, frenó la marcha, apunta al piso, no hay falta, saca bien desde el fondo Ángel Benítez para Luqueño. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Paraguay Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Sentido en el piso, se va recuperando Walter González, que venía colaborando en defensa, tiro libre para Luqueño, lo va a hacer Rodi Ferreira. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. En San Justo y Hierros, Perfiles, ángulos, planchuelas y más, accesos, surcas y perpetuos, socorro en Embú. Re San Justo y Hierros. Recordando que la fecha 9 se cierra mañana en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico. Nacional recibiendo la visita de Trinidense, juego que arranca a las 20:30. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Estaba reclamando algo Falcón, que va a sacar desde el fondo para el conjunto de Recoleta. Va la presión de Julio Báez. Falcón juega por abajo para Juan Núñez. Ambos tuvieron en su momento en Luqueño. Levanta la pelota Núñez. Busca por ahora Noguera, que bien zafó. Descarga sobre costado izquierdo. Allí va corriendo Lucas González. Avanza el equipo de Recoleta. Lucas González, cabecera del área. Colocó centro. Pega en Villalba. Tiro de esquina. Lado izquierdo para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 34 clavado. Primera parte. 0-0 el partido. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Yo también con ustedes, me dice aquí, antes de disculparme, Blas Antonio Serafini, reporte de Blas Antonio Serafini, saludos para Blas Antonio Serafini.
En la MLS va empatando 1-1 el Atlanta United e Inter de Miami. De titular el compatriota Miguel Almirón en el Atlanta. Muy bien, vendrá el córner, pase corto para Alejandro Silva de parte de Noguera, corre Zamudio, elevó bien para Noguera, cruza el disparo, salvó el arquero, insiste Noguera, vino Alfredo Aguilar de vuelta, le saca el gol a Noguera, le pegó con la zurda, había despejado el arquero del conjunto de Luqueño, recostado contra el poste diestro, el rebote de vuelta, se metió en diagonal Noguera, el disparo y atento Aguilar Niño. Esas pelotas quemantes, difíciles para todo arquero, principalmente por la velocidad de la pelota. Un tremendo zurdazo de Junior Noguera. Buena respuesta, buen reflejo de Alfredo Aguilar. De rebote fue nuevamente a buscar Noguera cuando la defensa de Luqueño se durmió un poquito después de ese tiro de esquina. Pero muy bien Alfredo Aguilar para callar lo que parecía el primero de Recoleta. Lo tuvo Noguera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Santuría Jorge. Itagua, Recoleta, Luqueño 0-0. Eso seguro Chaco. Muy sentido Ángel Benítez, se frena la marcha del fútbol allí en Itagua. Lo van a asistir Ángel Benítez en Luqueño. Crédito con tasa preferencial del 11,9% de hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Gómez y por tu mejor opción. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares en Ambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Hablando de Noguera Junior, que está haciendo un buen partido. Saluda a la familia Noguera de Luque. Está volviendo de la olla. Hoy estuvo presente en pleno apoyando al cuadro azulgrana. Saludos para ellos en sintonía de este partido igualmente. Muy bien sentido Ángel Benítez en Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ya comenzó a activar la selección paraguaya de cara a los partidos eliminatorias. Fecha 13 el día jueves ante la selección de Chile en el Defensor del Chaco. Y luego Paraguay va a Colombia en Barranquilla para jugar el martes 25 ante Colombia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Se va recuperando de a poco Ángel Benítez. Va a continuar el fútbol. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol Black Friday todo marzo hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerro Porteño le ganó a Meliano jugando de local en la Nueva Olla 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Walter González de espaldas al arco, pone la pelota sobre la banda derecha en terreno enemigo para Rodi Ferreira, levantó Rodi para Elvio Vera. Al piso fue Miguel Zamudio reclamando una falta que no existe para el árbitro Juan Núñez y la salida para el equipo de Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Great Tokyo Experience. No rompa tu productos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. Alejandro Silva con el balón, mitad de terreno, juega para Wilfrido Báez, con Zamudio. Báez ataca, levanta la pelota para Lucas González. Corta Iván Torres, el balón le va quedando Fernando Benítez. El futbolista nacido en San Juan Nepomuceno Cazapá pone la pelota sobre la zona izquierda. No llega Ayala, le queda Falcón y la salida para Recoleta. Fútbol argentino, 7 minutos del primer tiempo, 0-0 Lanús e Instituto. Recordando que Ronaldo de Jesús está siendo de titular en el equipo Granate, mientras que el jugador Juan Franco lo hace en el equipo Tatengue. Muy bien, se viene Vera para el equipo de Luqueño. Desde los niños hablamos eventos acá, Copas un brindis por la amistad, representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Carga Luqueño, va, estira. Más lejos afuera, le pegó mal Julio Báez, llegó Luqueño, saque de meta que corresponde a Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribió el llama al 021-729-4600. Estudian a Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tu repuesto con descuentos ahora exclusivo para Hyundai y Isuzu. En repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Saludos a los amigos que reportan sintonía para Arnaldo Zaguer en el kilómetro 35 en Ipacaraí, Andrés Cano y familia en la zona urbana de Ipacaraí. Se viene, atención, picando Zamudio.
Zamudio no llega, saque de costado en su terreno para Luqueño. Comprar mayorista que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista, Mercado San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma sorteamos un viaje para 2 personas. Tus compras de 30.000 guaraníes acumulan un cupón. Con marcas aliadas, doble cupón. Vive el verano con Punto Farma. Va a sacar desde el fondo Rodi Ferreira. ¿Quién le reclama a Rodi? Discute, me parece, allí con Elio Veira. Va a despejar Rodi Ferreira para Luqueño. Baterías Barta con más fuerza, arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y te a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.pe. De los dos está mejor el conjunto de Recoleta para el partido continuo 0-0. La pelota le va quedando sobre la zona derecha a Medina. Cruzó mitad del terreno, dejó atrás la marca de Brian Ayala. Colabora en la presión alta Julio Báez. La pelota le va quedando a Cardoso. Cardoso con Alejandro Silva. Otra vez con Cardoso. Con Zamudio. Juega con Núñez. Sale Recoleta. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes 9 al Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da litro exacto indica Cor. Empatan Recoleta Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Casi se complica Falcón, tiene la pelota, presión alta de Ayala, impactó en el tiro de portería para Recoleta. Diseña tu éxito en Audi, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil Empeño, Ventarlo, Joya de Oro y Plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Mañana los equipos paraguayos van a conocer a sus respectivos rivales en la fase de grupos de Copa Libertadores y la Sudamericana. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Un deporte que gusta y mucho es el Nacional de Fútbol de Salón. El próximo 22 de marzo es el sorteo. Les vamos a dar a conocer los nombres de los seleccionados que ya están anotados igualmente en la edición 54 del Nacional de Mayores, que tendrá como sede principal a Villa Elisa. Sí, señor, la sucede Capiatay Pacaraí y Fernando de la Mora. El partido sigue 0-0 en Itagua. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor, respaldo garantizado. Descubrirlo en nuestros showrooms. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Sicabol y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Falta sobre Fernando Benítez, me parece, la infracción de Romero. ¿Será que lo va a amonestar el árbitro? Lo llama el juez. Verbal nada más. La amonestación. Y hablando de falta para el gol. A ver cuándo llega en Itagua. Estos son los seleccionados que ya están adentro. Villa Ayes, Itacurubí, Cordillera, Villeta, Piquetecue, San Bernardino, Ñemby y Orqueta los clasifica. Y Orqueta le ganó ayer en la tanda de penales a Villarrica. Y San Bernardino, ¿verdad? Sí, San Bernardino. en penales. Quería decir Orqueta. Vamos a ver cómo le da el fútbol de León a la selección de Orqueta del Nacional. 54 edición. Pero es un clásico, ¿no? ¿Se acuerdan a mí que dijo Orqueta? Y él da el partido para acordar el fútbol de Salón. Totalmente. Saque de costado para Luqueño. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ahí está. Sí, ¿te acuerdas? Sí, está adentro Orqueta. Elección de mi Paraguay, creo que era la representante de Orqueta. Pandemia, Antes de la pandemia, sí. ¡Orqueta! Con todas las fanáticas. Sí, emocionada. El 22 de marzo, el mediodía, será el sorteo de la edición 54 del Nacional de Fútbol de Salón. Es así, Gustavito. 44 de la primera etapa. Poco fútbol. Recoleta Luqueño 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, Fretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Alejandro Silva con la pelota para Luis Cardoso. Balón para atrás con el arquero Falcón. Se equivocó Falcón. Gol de González. Vino. Qué mal le pegó Walter. Increíble, Walter González desaprovecha, dilapida el gran regalo de Falcón. Era gol de Luqueño. ¿Qué pasó, Walter? A las nubes, niño. Yo sí soy Walter González, ya envió mi currículum al Curda, al San José, algún equipo de rugby, porque pateó sobre el travesaño.
En rugby esto es punto, pero esto es fútbol. Del error de Falcón en la salida, uno dice aquí adentro. Y no lo puede creer Walter González. Está cerca. Puede ir después del final del partido. Está acá Cupé, le tiran agua bendita, no sé si ahora le dan a la isla Basílica. Pero no se le da a Walter González. Está tocado definitivamente, no se le da. ¿Y qué pasó con Falcón? Dalí en la salida, se enredó. Igual así, tuvo todo el arco a merced. Tranquilos, dice en el fondo Juan Núñez. Se salvó en esta Recoleta después del error del Falcón y el tremendo tiro sobre el travesaño. Walter González ni siquiera acertó el arco. El partido sigue 0-0. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de la marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas para web oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros. Están empatando en Itagua, Recoleta, Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. Sigue presionando el equipo de Luqueño en esta parte del juego. Se queda Falcón con la pelota a pesar de tener buenas intenciones. Ayala no alcanza. Es pelota para Recoleta. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Traerlo y maximizarlo con los mejores accesorios Serimark, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca para de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Sube Iván Torres, marca desde el fondo Romero. Uno más hasta los 46 la primera etapa. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es go. Intenta, pero no puede Noguera. Pierde ante la marca de Iván Torres. Jugando por el medio se viene Julio Báez, cruzó mitad Peterrino. Es lo último de Luqueño en la primera etapa. Pierde tiempo Julio Báez. Le van a sacar el esférico. Recuperan el rebote. Se viene Luqueño. Foro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, de Censo Sur. Teléfono 021-227-37-8. Foro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades, CPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Esto es lo bueno para vos. Se está yendo la primera etapa. Tiro libre para Luqueño en su terreno. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Mira su cronómetro el árbitro. ¿Es tiro libre? No hay tiempo, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en el estadio Luis Salinas en Itagua. En esta continuidad de la novena fecha de la apertura de momento. Recoleta Luqueño 0-0. Relató Jorge Casal. Se van los protagonistas a la zona de vestuario, señores. Empatan Recoleta Luqueño. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para que hablar hay un quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Poquito en cuanto a situaciones, a jugadas de los dos. Un poquito mejor hecho ese pase del que está allí algo cercano a anotar Recoleta. Esa de Junior Noguera, principalmente el zurdazo después del tiro de esquina. Era muy buena respuesta de Alfredo Aguilar. Un par de aproximaciones en el comienzo con algo de Lucas González, lo de Alejandro Silva también allí. Un disparo de media distancia de Romero, pero esa pelota quemante fue la de Junior Noguera. Ya por los 30 minutos del primer tiempo, una buena llegada de Recoleta. De los dos, el que está mejor en cuanto a la posesión también, 60-40. Y en la última, un error en la salida de Falcón, que no supo capitalizar Walter González. Solito fuera del área, termina pateando lejos sobre el travesaño. Optó por la violencia, por el disparo fuerte, pero la pelota terminó allí decorando las gradas, donde están los Chancholigans. Los hinchas del Sportivo Luqueño, después de ese tremendo error en la salida de Falcón en el fondo, que no lo terminó por aprovechar el jugador del Sportivo Luqueño. Era buena la chance, era buena la posibilidad, pero no terminó por aprovechar, repito, en un partido donde tiene mayor posesión de la pelota Recoleta. Está un poquito mejor 60-40 desde la posesión, desde los disparos al arco, igualmente desde esas situaciones claras. Apunté 5 tiros de esquina a favor de Recoleta, 5 tiros de esquina, solo uno de Luqueño. Marca un poco también de que de los dos, el que está buscando más dentro de este partido, por lo menos, es el equipo de Recoleta. Y una particularidad, hasta aquí un par de entradas duras, pero siempre manejando el árbitro David Ojeda, sin tarjetas. Hasta eso se da. No hay goles, no hay tarjetas hasta esta parte en un partido. Que lo está jugando mejor Recoleta, que no lo puede anotar. Alfredo Aguilar, el artífice para mantener el arco en cero.
Y así se fue la etapa en Itagua. Donde sí no fue paridad en cero fue en La Olla. Vamos a escuchar a Diego Martínez. Cerro terminó ganando hoy al conjunto de Ameliano. Habló el técnico de Cerro en conferencia. Vamos a escuchar a continuación al técnico azulgrana. Preguntar qué síntesis haces del partido, cuál es la evaluación que te deja este partido y si es ese tipo de jugadas, de secuencia de toques, de ir generando movimientos para descubrir espacios, lo que pretende Diego Martínez que fluya mucho de Cerro Porteño. Hoy se vio claramente en el segundo tanto de Alan y en un par de jugadas más. Sí, creo que es una de las partes que miramos y que nos interesa, pero lo que también miramos mucho y nos interesa y el equipo hoy volvió a tenerlo con dificultades en el armado por algunas lesiones, es la contracción al trabajo, el compromiso para ser un equipo agresivo y corto a la hora de no tener la pelota, no concederle al rival posibilidades ni de juego interno ni de juego por banda. Y creo que el equipo lo hizo muy bien eso. Al no tener un 9 más referente necesitábamos muchos llegadores y creo que también el equipo lo intentó mucho y lógicamente con el gol de Pachi cada partido que podamos abrir nosotros por nuestra manera de jugar y muchas veces obligando al rival a tener que posicionarse más alto, nos permite poder encontrar esos espacios que cuando el partido está igualado o cuando hay mucha paridad a veces es difícil porque atacás espacios muy chicos. Entonces creo que contentos por ambas fases, contentos por la fase ofensiva, porque nuevamente el equipo se adaptó y cambió de sistema y con los sistemas logró ser superior al rival y contento con la fase defensiva y con la contracción al trabajo que el equipo tuvo a la hora de no tener la pelota. Desde mi parte, desde nuestra parte no cambió nada. Cambió el juego, cambió el partido, cambió la obligación de Ameliano de salir a buscar un poco más alto. Inclusive ya sobre el final del primer tiempo ya había su posicionamiento era mucho más alto y había muchos saltos de internos y de los extremos, entonces generaban espacio entre línea que nos costaba encontrar por momento. Lo único que ajustamos fue repetir una vez más algo que habíamos hablado en la charla, que con el 4-1-4-1 a los costados de Moreira podía haber espacios, de que si saltaban los internos un contención iba a quedar liberado, que si saltaban los extremos podíamos encontrar el lateral sin pegarse a su propio lateral y a partir de ahí cuando nos logremos montar en campo rival como el equipo lo hizo en gran parte del primer tiempo, necesitamos poder tener asociaciones muy rápidas por dentro y muy precisas porque Ameliano defiende, es un equipo muy ordenado, muy prolijo, que te concede muy poco espacio para poder jugar. Entonces había que jugar a la mayor velocidad posible y había que tener 2 o 3 hombres que estén buscando estirar a esa línea para encontrar una pelota a la espalda o para estirar a la línea para darle más tiempo y más espacio a los volantes que recibían entre líneas. Y creo que lo más importante que cambió fue que Ameliano se posicionó mucho más alto y que cuando lógicamente también tuvo que poner un centro delantero más para tratar de achicar o de buscar acortar las diferencias, generó aún más espacios en el medio que pudimos aprovechar con el 3 contra 2 de los 3 volantes, con laterales en amplitud y con 2 puntas para buscar profundidad. Creo que principalmente tuvo que ver con eso. Va a tener una semana larga en la cual no va a poder contar con su arquero, con Gatito y con Velázquez que van a estar al servicio de la selección. ¿Qué le genera el hecho de que su equipo vaya en dinámica positiva, de menos a más? Porque hoy se vio un juego hasta en muchos pasajes bastante vistoso. ¿Qué le genera eso? Y en otro punto preguntarle la definición del penal. En esa decisión nuevamente entre los jugadores se da porque el público empezaba a pedir de vuelta la revancha para Cecilio, no sé si lo charlaron de vuelta. ¿Esa confianza se da espontánea dentro de los jugadores en ese momento? La decisión siempre de los jugadores y más adentro del campo. Algunas cuestiones particulares la podemos charlar, podemos dar nuestra opinión, en algunas podemos ser más tajantes que en otras, pero adentro del campo siempre la decisión la tiene el jugador y tenemos jugadores de mucha personalidad. Nos genera que Robert y que Gusti vayan a la selección, primero satisfacción, orgullo de poder alimentar a la selección nacional con futbolistas propios, lo mismo que
que la sub-20, que van a tener un encuentro el día martes, preparativo para todo lo que viene. Eso nos genera satisfacción y que podamos ir mejorando y creciendo partido a partido también nos genera confianza para seguir creciendo, para seguir trabajando, para disfrutar, porque es un momento de disfrute que a veces en el fútbol es difícil de encontrarlo. Entonces hemos logrado un objetivo importante en Copa, estamos vivos y con mucha expectativa, como le dije hoy a los muchachos, en nuestro torneo local, y sobre todo la expectativa tiene que ver no por la posición en la tabla, que todavía estamos lejos, pero sí por el crecimiento que veo del equipo partido a partido. Y el crecimiento tiene que ver no únicamente con el juego, sino justamente con la contracción al trabajo y a ser un equipo agresivo en ambas fases, para tener la pelota y para no tenerla. Así que nos permite poder descansar, recargar energías, y estas 2 semanas largas van a ser con competencia, van a ser muy importantes para toda la seguidilla que se nos viene después, que durante 9 semanas vamos a tener 4 semanas de doble competencia, 1 semana larga y 4 semanas de doble competencia, con todo lo que eso significa, para tratar de cerrar el semestre con los objetivos que nos planteamos. Nuevamente quería consultarle por el partido de Alan Benítez, si usted qué cree que le da desde lo táctico, desde lo que usted le pide que haga en el partido, para que justamente este rendimiento que se viene esperando de Alan Benítez hace mucho tiempo, con altibajos, con idas y vueltas, sabemos que a este nivel puede llegar Alan Benítez. Sí, ¿qué es lo que cree que le transmite a usted? Y luego consultarle por la situación de Cecilio Domínguez y cómo terminó el partido. Me da mucha alegría por Alan. Me parece que es un chico muy trabajador, un chico que ama el club y que es hincha de Cerro, y que toda esa situación incómoda lo ponía muy mal. Tuvimos alguna charla que creo que, y ojalá que haya podido ayudarlo. Tiene un potencial importante, tiene las características de los laterales que a mí particularmente me gustan, que puedan ser profundos, y le está agregando esto de poder participar también por dentro a la hora del juego. No sé si le está agregando, se está soltando y está tomando mucha más confianza para poder hacerlo. Así que me pone muy contento. Y lo de Cecilio, donde todos nos asustamos, él nos dio mucha tranquilidad. No quiso hacer un esfuerzo para poder llegar a una situación de alguna cuestión muscular, y estaba muy tranquilo y muy relajado, así que eso nos dio tranquilidad a todos, y esperemos que simplemente haya sido eso, ¿no? Lo que él se haya cuidado para no esforzar en una situación que quizás no lo ameritaba. La consulta, y me quiero detener en un futbolista, profe, Pachi Carrizo. Como decía el colega Jorge recién, lo vemos al equipo también ir de menos a más. Creo que también Pachi se va poniendo un poquito al nivel que seguramente pretende usted, como también el Pachi. ¿Qué le da Pachi Carrizo en esta faceta donde lo estamos viendo hoy? ¿Y cuánto le ayuda también a este sistema que está utilizando en su equipo, profe? Pachi nos da jerarquía, nos da ese entendimiento del juego de manera natural, nos da poder recibir entre líneas, perfilado y habilitar, ya sea cuando juega en banda para meterse o cuando jugó hoy directamente casi como un segunda punta. Necesita de jugadores que les tiren a la defensa, que corran al espacio. Por eso hoy, tanto en el primer tiempo como en el segundo, Cecilio, Carlos, Oderlis e inclusive Wilder, que hizo un gran partido, le podían dar esa profundidad a espalda de la línea. Lógicamente, la acumulación de partidos a veces se hace difícil que él pueda sostener 90 minutos en varios partidos durante una semana, por eso tratamos de ir llevándolo o ir dosificándole los momentos que creemos que podemos dosificarle, y los momentos que el equipo lo necesita más allá del cansancio lo usaremos, y la verdad que estoy contento porque es uno de nuestros líderes. Hay 4 o 5 futbolistas que llevan adelante nuestra bandera desde el día a día, desde el ejemplo que son para los grandes y para los chicos, y Pachi es uno de ellos, así que me pone contento por él. Saber cómo terminó Robert Piris da Mota, porque recibió bastante hoy, y también cómo están los jugadores ofensivos que quedaron fuera por cierta molestia física, ya de cara a lo que va a ser el partido del fin de semana. Digo todo de Soñora,
de Aguayo, de Johnny, de otros jugadores que si están en condiciones de poder Hasta las llegar. 12 de la noche estamos, te explico todo. Si es que alguno de ellos puede llegar o en qué etapa están, profe. Robert terminó bien, cansado, con varios golpes, pero terminó bien. También hizo un gran partido. Él y Gastón creo que son gran parte de esto que el equipo está teniendo, que es agresividad para recuperar y agresividad para jugar también. Y creo que son los dos grandes responsables de este buen último tiempo del equipo. Los jugadores que tenemos ahí tocados, Alan ya está en la última etapa, creo que se suma de manera normal. Lo de Gaby Aguayo, Alan Soñora. Lo de Gaby Aguayo, por suerte, no fue nada grave. Estaba casi ya sin dolor, se sacó el cabestrillo, lo que usaba ahí en el codo, así que creo que esta semana se va a sumar de manera normal. Jonathan está con su recuperación y no fue algo tan grave. No sabemos si va a estar para el próximo partido, pero si no, está en una fase de recuperación cercana. Francisco, la expulsión no puede estar, pero de su golpe en el músculo oblicuo, que es muy doloroso, está mucho mejor. Juan está en fase de recuperación, quizás es el que tiene algunos días más, pero no fue algo tampoco tan grave como imaginamos, y fue la otra pierna la que sufrió esa carga. Y Araujo está con la rodilla inflamada y creemos que en estos días de descanso, a partir del día miércoles, se suma a entrenar de manera normal con el plantel. Víctor Villalba, Radio. Diego, buenas noches. Hoy la Hola, elección Víctor. de Favero como titular, ¿por dónde pasó y por qué crees que no pesó tanto su juego en ese primer tiempo? Porque fue un momento muy difícil, porque lo hablábamos al final del partido, que la decisión fue tener un futbolista que sea potente, que no necesariamente tenía que venir a asociar, sino tenía que ir a picar a la espalda o de su lateral, o terminar desde extremo a segunda punta a la espalda de los centrales. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Muy bien, así lo escuchamos a Diego Martínez, el entrenador de Cerro Porteño, en conferencia de prensa. Están los dos equipos dentro del campo de juego, tanto Recoleta y Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ingresa Lautaro Comas, se fue Fernando Benítez. Lautaro Comas por Benítez, la variante del lado auriazul. Va a comenzar la etapa complementaria, mueve Recoleta, comenzó el segundo lapso. Continúa relatando Jorge Casal. Va el pelotazo largo, atención, corre López, avanza Recoleta, balón al área, Alfredo Aguilar, seguro Alfredo Aguilar se queda con la pelota buscando la salida rápida para Luqueño. En Banco te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar, tasa desde el 7,9%. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pratera en su presentación, sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. Largo pelotazo del arquero Aguilar, corre, atención Lautaro Comas, va Brian Ayala, juega por abajo sobre la zona derecha, allí pica bien Julio Báez, colocó centro, balón al área, le queda a Walter González, disparo al arco en su propio compañero, la pelota pega en Elvio Vega, saca Alejandro Silva para Recoleta. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell Adheridas, energía para tu auto, ahorros directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. Recore Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recore Electric Zaeca. Saca Alfredo Aguilar para Luqueño. Cuando nuestra célula Albirroca coincide, disfrutamos distinto. Short TV carne 100% chaqueño, nuestras zonas de selección. Short TV es sponsor oficial del Albirroca. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Jacomer Automotores. Rey JMC Paraguay. Recapturando la pelota sobre la banda derecha, cargando el equipo de Recoleta con Matías López. López juega por abajo, se mete Wilfrido Báez, vino la marca de Alexis Villalba. Villalba para Alfredo Aguilar, despeja Aguilar, largo el pelota sobre Walter González, de cabeza devuelve, como puede Cardoso, mitad de terreno para Ángel Benítez, se viene con todo Comas para Luqueño. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. Paraguay Open 2025, Bábola, 16 al 23 de marzo, ATP Challenger Asunción Tour. Papás Adion y Recuperar Multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. Se equivoca Iván Torres, le termina regalando la pelota a Falcón.
Falcón juega corto, sale con Núñez para el equipo de Recoleta. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresas en nsp.rg.py, presiona afiliaciones online, Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, creo que más. Estamos en el Shopping del Sol. Levantando la pelota como puede Juan Núñez. Va corriendo Wilfrido Báez. Escapó de Rodi Ferreira. Aunque se recupera Rodi desde el suelo. Saca como puede. Se viene Luqueño sobre la zona derecha con Walter González. González que en la primera etapa tuvo mano a mano. Claro que terminó desperdiciando. El balón para Julio Báez. Báez para Iván Torres. Va Luqueño por el primero. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valorar en Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Villalba recoge el rebote jugando para Alfredo Aguilar. Juega Aguilar por el medio. La pelota para Ángel Benítez. Juega otra vez con Alexis Villalba. Villalba descarga sobre Ángel Benítez. Busca la salida. El volante nacido en Pirayú, en Luqueño. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Toque Experience. No romporte un frutos del bosque. Probarlo ya. Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. Vamos, dice Morínigo dando indicaciones. Saque lateral cerca de la banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Julio Báez tiene el control en la pelota. Pisa en el esférico como una especie de salonista. Levantó la cabeza, amagó con jugar para atrás. Sin embargo, va sobre costado izquierdo en presencia de Torres, lanza al centro, intenta Brian Ayala, no pudo definir bien, le pegó mal, pifió con la zurda, aprovecha Silva y se viene desde el fondo Recoleta. Con la Vamos de Ecopetrol acumula kilómetros con cada carga y pagas tus kilómetros acumulados con Supra aditiva, cuadruplicás y con Élite S10 triplicás. Copetrol, vamos. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. 4 de juego, segunda etapa, el partido 0-0. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino va ganando el equipo de Instituto por 1-0 ante Lanús. El gol Alex Luna a los 18 minutos del primer tiempo. Asistencia del paraguayo Juan Franco. Muy bien, salida que favorece a Luqueño. Llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9222, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Carga el conjunto de Luqueño. Atención, se va metiendo Lautaro Comas en diagonal. Termina perdiendo la pelota. Va saliendo con todo Lucas González. Avanza el equipo de Recoleta. Carga Báez. Metió la diagonal. Wilfrido Báez al piso. No hay falta. Recupera. Atención Alejandro Silva. Fue el piso. Tampoco hay infracción. Se viene para el contragolpe Ayala con Rodi Ferreira para Luqueño. Paraguay-Chile. La previa es de Monumental. Jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM. Monumental TV 18.3 Aire Digital. Y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Cor. Empatan Recoleta, Luqueño, Nitagua 0-0. Y su seguro Chaco. Wilfrido Báez va subiendo sobre el sector izquierdo para el equipo de Recoleta. La pelota de Romero, apunta Lucas Romero, prefiere jugar corto con Alejandro Silva. Lanza sobre la banda derecha, terreno enemigo. Sube bien Marcelo Medina, encaró, escapó de la marca de Elvio Vera. Pica bien Medina, va a elevar el centro. Vera lo persigue, recupera para Luqueño. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. En San Justo y otros perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo Hierro. Romero con la pelota. Con López. No puede Matías López ante la marca de Ángel Benítez, que va recuperando fútbol paralizado. Quedó tendido en futbolista de Luqueño. Pausa en Itagua. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Y en la última termina pisando la pelota y cuando cae se le suena a Brian Ayala. Estaba cerca también del hombre de Recoleta allí. Se pone un poco el desarrollo del partido. Está en un plan más de buscar atacar Luqueño. Una opción más de aguantar, de esperar y buscar de contra Recoleta. Ese parecería ser el rasgo de este comienzo del segundo tiempo. Habrá que ver a lo largo del desarrollo de este segundo tiempo si continúa ese formato. Porque en el primer tiempo el que atacaba era Recoleta, el que se defendía era Luqueño. A ver si con el ingreso de Comas mejora un poco ofensivamente el Chanchón. Continúa la pausa. Es salida para Luqueño. Domingo 30 de marzo, asamblea ordinaria de Gómez y Par, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Pablo Aguilar y el pelotazo largo. No llega. Elvio Vera
Alcanza Falcón, juega corto, lo hace con el capitán Núñez. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, me parece que no va a continuar Brian Ayala. Vuelve al piso, cae de vuelta el volante ofensivo de Luqueño. Se va a retirar del campo de juego Brian Ayala en Luqueño. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No romporte productos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. El partido sigue 0-0, niño. Y al final al parecer va a seguir porque dio un ok allí el médico de Luqueño cuando cayó en la anterior. Una molestia en la rodilla izquierda. Tiene Brian Ayala, al parecer va a continuar. Vamos a ver después. Están probando. Está con una molestia en la rodilla izquierda. Tienen por lo menos a Santander. Vamos a ver cómo anda Santander también en el segundo tiempo, si tiene o no minutos en esta formación de Luqueño. Definitivamente no está todavía 100% desde lo físico, por eso no es titular Federico Santander en la formación de Luqueño. Salida de Alejandro Silva para Recoleta. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos paretero, piso, probaste y te gusta. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Ataca Recoleta, vino el gol, está Báez Tienes, no pudo definir. Increíble, se le va la pelota por línea de fondo, reclamó una falta. Discute con el árbitro que le pide que se tranquilice Wilfrido Báez. De espaldas al arco, se le fue el balón, tiro de portería para Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Va a sacarse el fondo Alfredo Aguilar para Luqueño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol Black Friday todo marzo hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota le va quedando por el medio a Lucas Romero. Romero para el conjunto de Recoleta. Se viene con todo Luis Cardoso. Cardoso para Alejandro Silva. Alejandro Silva lanza sobre el costado izquierdo para Juan Núñez. Los experimentados en Recoleta. Núñez desplaza en campo enemigo. Coloca centro. Pelota que tiene destino de área. Busca bien por arriba López. Bajo de cabeza. Impacta en Villalba. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo canario buscando el primero. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Atención, Alejandro Silva sobre la banda derecha y el córner. Colocó pelota bien arriba al área, al testoso. Por encima del travesaño de Aguilar, se le va bien Romero. Casi convierte el primero para Recoleta, niño. Fue buena la chance, el tiro de esquina. Romero ganando allí a espaldas de todos los defensores de Luqueño. El testazo, el cabezazo que no llegó a bajar del todo, pero fue buena la chance de Recoleta. Un volante que hasta aquí está haciendo un buen partido. Algunas opciones en cuanto a la recuperación, juego, pisa el área rival y en esta buen juego aéreo cuando aquí hay otro jugador caído. A ver que si ya saca aquí la primera tarjeta del árbitro del partido o no en el campo. Era un movimiento en donde termina recibiendo la falta. Allí el hombre del conjunto de Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad de litro sector. Indica Jorge. Están empatando Recoleta, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre para Recoleta en ataque. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribe el llamar 021-729-4600. Estudian la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado. En repuestos Automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Vendrá el tiro libre para el equipo de Recoleta. Lo va a hacer Alejandro Silva. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega Call Center en Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tú solo tu belleza y tu economía. Juegue, le dice Ojeda. Alejandro Silva que tiene el control de la pelota descargando para Luis Cardoso. Cardoso juega para el capitán, para Núñez. Se perfila para recibir sobre el sector izquierdo. Aparece ahora con la pelota Zamudio. Zamudio con el balón, pone el balón, el esférico, la pelota para Romero. Romero y el balonazo largo, no hay falta. El árbitro deja seguir. Saca Comas para Luqueño. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y Tehuazo que se para toda la vida con los mejores materiales desde el
del piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramiquetagua.com.pe. Iván Torres con el esférico dejando para Julio Báez. Báez para Luqueño. Pone el balón sobre la zona derecha para Lautaro Comas. Comas descarga la pelota. Pica bien Rodi Ferreira. Va Comas. Carga Luqueño. Firmate haciendo un fondo blanco con una lata Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vera bajó al área. Falta y a destiempo me parece que llegó Brian Ayala sobre Romero, que está golpeado. Es Cardoso en realidad. Cayó muy mal Luis Cardoso. Lo van a asistir al zaguero de Recoleta, otra vez cortado el fútbol. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Queda mucho en el partido, pero tiene un rasgo, un cero enorme, sin duda, hasta aquí este juego. Cuando se vendrán variantes, modificaciones del lado del Sportivo Luqueño. Uno es Rubén Ríos y el otro es Federico Santander. Está más ropero que nunca, está ancho, está grande. A ver cómo está dentro del área, pero de ese lado de la vena goleadora. A ver si se le abre el arco al luqueño y de los pies de Santander. Y se va Walter González. Un partido bastante flojo nuevamente. Está aquí Walter González para que ingrese con el 29. El ingreso allí de Santander por Walter González. Y el otro que se va es Brian Ayala, para que ingrese Rubén Ríos. Ríos y Santander entonces a la cancha. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tiro libre para Recoleta. Fútbol de la MLS, siguen empatando 1-1 Atlanta United y el Inter de Miami. 74 minutos del partido. Recordando que Miguel Almirón está siendo titular en el equipo del Atlanta. Muy bien, saca desde el fondo. Núñez pega la pelota. En Lautaro Comas, saque de costado en su terreno para Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Ataca Recoleta, la pelota de Wilfrido Báez, apunta al disparo. El arquero Alfredo Aguilar seguro se queda con la pelota. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrirlo en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados. Aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar para así le protege. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Lautaro Comas para Julio Báez. Pica Julio Báez sobre la banda derecha para el equipo de Luqueño. Otra vez la asistencia con Lautaro Comas. Cierra Núñez. Saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va Rodi Ferreira, levanta centro, pelota arriba, Falcón se queda con el esférico. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Recoleta Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. La nueva olla Cerro le ganó 2-0 a Meliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad de todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y en el caso de Santander, recuerdo, creo que habló en el extra en estos días. Morínigo, el técnico de Luqueño, decía que se está poniendo bien de lo físico. Venía de una amigdalitis aguda que también no lo dejó estar presente en el partido anterior. Y este es su estreno con la casaca auriazul. Federico Santander, a ver cómo anda el ex nacional últimamente de Uruguay, con pasado aquí por Guaraní. Se viene sobre el sector izquierdo, pica Zamudio, pide una mano, no dice el árbitro. Como se enoja Zamudio, reclamó una supuesta mano de Comas. Saca desde el fondo Julio Báez para Luqueño. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula que le viene a todos los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de la marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas, Paraguay oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. No se rompe el cero hasta aquí en Itagua. La pelota le va quedando a Julio Báez. Giró, juega para Elvio Vera, que es rápido, tiene panorama. Se viene, atención para Santander. Pica Santander, el mano a mano con Cardoso. Santander con la pelota. Mal, retrocedió mal con Elvio Vera, que le pide disculpas. Señores, descoordinación en el ataque de Luqueño. Saca Romero para Recoleta. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko Santegui y otro Erimar, lo que la fábrica no te dio.
Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Carga Recoleta, la pelota para Alejandro Silva. Ailar se queda con el esférico, el arquero de Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Impreciso Ríos le regaló la pelota a Wilfrido Báez. Va Wilfrido con Alejandro Silva para Recoleta. Jugando para Romero. Buen pase, atención. Va Lucas González. González cabecera del área. Apertura por la derecha para Medina. Ganó fondo de cancha. Avanza Recoleta. Medina y el centro. Saca de cabeza Villalba. El rebote para Alejandro Silva. Silva apunta. No tiene ángulo. Presiona Recoleta que quiere el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana en el Arsenio Rico se cierra esta fecha 9 Nacional recibiendo a Tenidense, partido que arranca a las 20:30. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No rompan por productos del bosque, probalo ya. Ya Vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, ya Vira Caricia. Federico Santander para Ríos. Ambos acaban de ingresar en Luqueño. El balón para Rodi Ferreira. Apertura sobre la banda derecha. Allí corre Lautaro Comas. Juega por abajo para Julio Báez. Pica Comas. Avanza Luqueño. Comas quiso colocar el centro y termina perdiendo ante Zamudio. Zamudio con Cardoso. Este es por el medio. Juega con Romero. Sale Alejandro Silva para Recoleta. Materiales para la construcción. Ferro Pares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borque. Ferro Pares, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades CPG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Ataca Recoleta con Zamudio. Colocó el centro. Pega la pelota en Rodi Ferreira. Logra evitar el córner. Pablo Aguilar. Saque de costado cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es así, niño. Sí. Se proyecta, tiene lo suyo Zamudio. ¿Cuándo se vendrán las variantes del lado del equipo canario? Recoleta tendrá dos variantes. Uno de los que Una Ferreira, se va es, sí, uno de los que se va es Lucas González. Lucas González, el delantero. Se va Junior Noguera también. Hizo buen partido, pero se va retirando Junior Noguera. Ingresa Brian Ferreira con el 36. Ferreira por Lucas González. Vamos a confirmar el otro que termina ingresando en la formación. Se fue Lucas González. Decíamos ingresó Sandoval, 29 para Sandoval. Ferreira y Sandoval, los cambios, los ingresos del lado de Recoleta. Muy bien, pelota para Recoleta. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Está cargando con todo el equipo de Recoleta que busca el primero. Sube Zamudio juega para Ferreira, recién ingresado con Báez. Otra vez con Brian Ferreira, el disparo al arco. Alfredo Aguilar se queda con el esférico. Pedí tu préstamo pymes en Banco. Hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cerca de los 20, etapa complementaria, el partido 0-0, niño. Sí, para recordar nada más, Sandoval, Hugo, es el nombre de Sandoval que acaba de ingresar, 29 para él, Hugo Sandoval, y el otro es Brian Ferreira. 36 los que acaban de ingresar en Recoleta Fútbol Club. Es así, falta, no dice el árbitro, reclama Ferreira. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros mejor. Recoleta Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Sobre el sector izquierdo va Elvio Vera, avanza Luqueño Vera, juega para Julio Báez al piso, Ríos, no hay falta. Ahora sí, infracción cometida, señores, por López, Matías López. Reclaman tarjeta a los futbolistas de Luqueño. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Luqueño. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones El Adheridas Energía para tu auto. Arroz directo para vos. Informate en @el Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Chaca. Va por arriba el equipo Uriazul. Cuando nuestra zona albirroja coincide, disfrutamos distinto. Short TV Canal 100% chaqueño. Nuestras zonas de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores Rey JMC Paraguay. Hoy con los primeros que llegaron ya activó Paraguay a las 17:30. Mañana nuevamente el mismo horario, 17:30, ya con atención a la prensa de dos futbolistas. Mañana hablarán en zona mixtas dos futbolistas de la selección nacional. En las próximas horas está llegando la medianoche Cubas
Ábalos, los que están en el fútbol de Europa. Igualmente, de a poquito ya Paraguay la albirroja, pensando y teniendo a todo el potencial de cara al juego del jueves. Vendrá el tiro libre, pelota arriba, el testazo afuera. Saltó y ganó Rodi Ferreira, definió de cabeza por encima del travesaño, tiro de portería para Recoleta. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, serrana.tu.py. Paraguay Open 2025, Paola, del 16 al 23 de marzo, Tepecha, Challenger, Asunción, Tor, Papasa de un y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. Cuando habla Alfaro, habla el miércoles en conferencia al mediodía, hablará el técnico Gustavo Alfaro. Se viene Wilfrido Báez, encaró, ataca el equipo de Recoleta con Ferreira, centro al área, Villalba la marca, córner para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 22 de juego, segunda etapa, 0-0 el partido. Ahorra con 140.000 guaraníes, era afiliado de la Caja Mutual, te brinda beneficios, solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Vino el centro, pelota arriba de Ferreira, falta. Infracción cometida allí en el retroceso por parte de Sandoval. Tiro libre. Es tiro libre para Luqueño en su campo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, entretiempo Lanús 1, Instituto 1, recordando que está siendo titular en el equipo granate Ronaldo de Jesús y Juan Franco dio la asistencia para el gol del equipo tatengue. Muy bien, entonces en el fútbol argentino la presencia de los compatriotas, recordando que el clásico de Avellaneda empataron Independiente Racing 1-1. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos, disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota de Baez, se viene Julio Baez sobre la zona derecha para Luqueño, juega para Elvio Vera, encaró y perdió ante la marca de Juan Núñez. Núñez para Romero, al piso, no hay falta, quedó tendido en futbolista de Luqueño, quiere contragolpear, Recoleta con Brian Ferreira, se eleva Villalba, despeja de cabeza, Romero recapturando, toca para López, Matías López y el ataque de Recoleta. Energía llega hasta tu casa, más instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, el asterisco. Aguárdame Darío, Baez habilitado para Recoleta, colocó el centro al área, Pablo Aguilar en la marca, complementa Villalba. Energía llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Alejandro Silva con la pelota descargando para Baez. Baez juega por abajo, sube sobre la zona derecha, Sandoval no alcanza, comete falta. Lo venía estirando, sujetando, empujando ahora a Villalba. Tiro libre para el equipo de Luqueño en su terreno. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18:3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Como que bajó un poquito el nivel, es como lo siento también del partido. Estaba más arriba y ahora estoy bajando allí. El partido también está bajando. Ojalá llegue el gol, ojalá. Porque la verdad, en cada 2x3 tenemos un caído. Ahora tenemos 3 jugadores caídos de Recoleta. 4 en total con un luqueño. Imagínate, en 2 segundos de partido cayó 1, 2, 3, 4. Uno de los más sentidos es Rodi Ferreira, el lado del Sportivo Luqueño. A ver qué termina sancionando David Ojeda. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica corto. Están empatando en Itagua, Recoleta, Luqueño 0-0. Eso seguro, Chaco. Uno de los sentidos es Sandoval. Y el otro es Matías López. Fue el choque con Aguilar. Pero Aguilar arriba con todo, es una mole. Toda la experiencia de Aguilar cuando hablamos es del central Pablo. Y en la anterior creo que termina cayendo el jugador de Recoleta sobre el pie derecho de Rodi. Allí me parece también la situación que se termina lesionando Rodi Ferreira, que de todos los caídos es el que está más lesionado, el lateral Rodi Ferreira. Fútbol paralizado, 0-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. En San Justo y los perfiles, ángulos, flanchuelas y más. Acceso casi perpetuo socorro en Ñemby. Venta 093-309-813. Re San Justo y Hierro. Se perfila Uche para ingresar en Luqueño. Crystal House, exportación, la colocación de vidrios templados de pecho, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar, sea 40 años generando soluciones con energía. Ahora sí se va. No se recupera del todo Rodi Ferreira. Me parece que va a ser modificado
Va a ser cambiado, rengueando está Rodi Ferreira. Fútbol cortado en Itagua. Crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Gómez y Par, tu mejor opción. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petito, Guacoro, en el Oviedo. Villarrica, Cagua Sucio, Celeste, Carapeo y Pilar. Unisal. Va a sacar Alfredo Aguilar, pide la pelota Santander en ataque. Va a continuar el fútbol con la salida de Alfredo Aguilar para Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera, que a ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Apunta Santander, disparo al arco, bloquea Romero. Río sube sobre costado izquierdo. La marca por parte de Marcelo Medina. Saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Me parece que habrá variantes. Si no me equivoco, Luqueño va a cambiar. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Momento de Guillermo Auche, camiseta 10 en la formación del cuadro auriazul. Se va Báez, se va Julio Báez. El 27 ingresa Auche en Luqueño. Allí está el cambio en el equipo de Morínigo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que ahora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va el pelotazo largo sobre Federico Santander, buscando dentro del área, intenta por ahora, carga Auche, saca Romero, despeja el volante, aunque se complicó, le queda Iván Torres con la pelota, la asistencia para Ríos de espaldas al arco, Ríos para Iván Torres, colocó centro al área, busca Santander, le queda el gol, Auche tira, salva Núñez, salvó Juan Núñez, niño, era el primero de Luqueño. En esta sí, se termina salvando Recoleta, apura, busca Luqueño, en un momento preciso, oportuno, mete allí la pierna Juan Núñez, el defensor del cuadro de Recoleta, otro ex, así como está Falcón, que es ex luqueño, este es jugador de Recoleta de autoridad, ex luqueño. Igualmente hablamos de Núñez, que fue, peleó con Santander, el grandote, recibió de espalda, primero zurdazo, pegó la humanidad de Cardoso y luego en un momento oportuno metió la pierna salvadora allí Juan Núñez cuando parecía que se podía meter ese disparo. En esta apuró bien Luqueño. El juego está 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Está cargando Recoleta, aunque cierra bien Iván Torres cuando intentaba Alejandro Silva. Pega en Silva, saque de costado en su terreno para el equipo de Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.ly. Aposta a ganarlo, cambia todo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El otro día ingresó bien, marcó un gol Hernán Pérez, el experimentado Hernán Pérez. Se fue Báez, otro rápido, ya estaba cansado, hizo buen partido. Ingresa Hernán Pérez por Báez, variante del lado de Recoleta. Muy bien, el juego 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton, Chaco. Más respaldo total. En Bristol, Black Friday, todo marzo. Hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota en poder de Santander. Santander intentando la salida para el conjunto de Luqueño, cierra bien por el medio López, va Matías López, ataca Recoleta, balón para Hernán Pérez, con Sandoval, gol de López, cayó en la media luna, reclaman falta los futbolistas de Recoleta, cuando se disponía para arrebatar Ferreira, llegó Recoleta, va a insistir con Alejandro Silva, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio que le da litros Yakor. Siguen empatando Recoleta, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. La respuesta de Luqueño es córner para el equipo auriazul. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el conjunto de Luqueño. Desde Los Piñones hablamos en Mendoza, que Copas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Atención, señores, con este córner sobre costado izquierdo, arco de la tribuna sur. Allí donde están los hinchas de Recoleta, va Luqueño por el primero, le va a pegar a la pelota Comas. Me parece que se estaban empujando dentro del área. Se vila hasta el córner. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió, llama al 021-729-4600. Estudian la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora exclusivos para Hyundai y Isuzu en repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Vendrá el córner, aunque se dilata. Se empujan allí dentro del área, Alejandro. Si la tarjeta amarilla para
Sandoval, me parece, en Recoleta. Amarilla para usted, Villalba. Villalba del lado de Luqueño. Sandoval y Villalba los amonestados. No, es López. A López. Por el lado de Recoleta. López y Matías, ¿verdad? Sí, Matías López y... Pero le tiró un codito en una... Villalba. El codo, Villalba, sí. Villalba le tiró el codito y después también no se queda atrás el de Recoleta. Amarilla para ambos. Señores, 0-0. Comprar mayoría, hace que tu dinero rinda más en el Arraso Supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma sorteamos un viaje para 2 personas. Tus compras de 30.000 guaraníes acumula un cupón. Con marcas salidas doble cupón. Vivió el verano con Punto Farma. Y bueno, no se va a ejecutar el córner porque fue al piso López. Tras el manotazo en pleno rostro de parte de Villalba sobre López, paralizado el fútbol en Itagua, 0-0. Baterías Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Terminado el fútbol, estamos con tiempo extra, señores, para hablar de lo que va dejando esta fecha número 9 del campeonato. La selección, el sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Estadio lleno hoy, estadio lleno. Sí, tiempo extra. Totalmente, es así. Vendrá el córner, señores. Pelota bien arriba, saca Falcón. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana se cierra la 9ª fecha con el cotejo entre Nacional y Sportivo Trinidense en el estadio Arsenio Erico, horario 20-30 horas. Árbitro Dervis López, en el bar estará Juan López. Muy bien, va en sí, Falta sobre Lautaro Comas. Se cortó bastante el partido en esta etapa complementaria. Tiro libre en ataque para Luqueño. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Vileta contamos con zona residencial, con salida rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Sigue dando indicaciones. Gustavo Morínigo, vendrá el tiro libre en ataque. Le va a pegar a Lautaro Comas. Diseña tu éxito en la UTI. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, ventas locos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Lautaro como hacia el tiro libre, le marca Santander. Allí la cabecera del área, la marca de Núñez, vendrá el tiro libre. Luqueño por arriba buscando el gol. Apunta Comas, colocó centro, pelota arriba, saca López. Complementa la salida Ferreira para Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Va a insistir Luqueño, sube sobre la zona derecha, coloca centro Villalba. Busca por arriba Santander. Le va quedando Lautaro Comas, pierde la pelota Comas ante la marca de Sandoval. Recoge el rebote Pablo Aguilar. Insiste, atención, fue al piso el Biovera, no hay falta. Se viene Romero para Recoleta. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrir en nuestros showrooms. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Vol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Señores, el jueves Paraguay-Chile por las eliminatorias en el F. del Chaco. Jornada número 13 de las eliminatorias. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Sube el Biovera, tiene la pelota Vera, colocando balón para Ríos. Ríos, cabecera del área. Descarga para Auche, avanza Luqueño. Auche para Santander, aguanta, pivotea. Le queda el gol a Comas, vino. Salvo el arquero, el rebote. Comas afuera. Le pegó en el rebote Comas, mal afuera. Primera instancia el disparo cruzado. Salvó Falcón, chance clara para Luqueño Niño. Sí, de los dos el que está un poquito mejor en esta parte es Luqueño. Bien a la hora de aguantar, una especie de pivot de fútbol de salón. El grandote ropero Santander fue allí, peleó. Le quedó a Comas, que pateó fuerte abajo, cruzado, pero fue justo al medio donde estaba parado el arquero Falcón. De rebote le queda a Comas, pero ahí sí ya pateó lejos afuera. Igual con el ingreso de Santander, va, pelea. Comas igualmente, de los dos, repito, que está un poquito mejor en el cierre de partido. Luqueño igual sigue mandando el 0 en Itagua. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros. Señores, siguen empatando por ahora. Recoleta Luqueño 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota le va quedando a Alfredo Aguilar y la salida para el equipo de azul. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Reporte de sintonía en Buenos Aires, Fernando Anta, fanático de River, fanático
fanáticos de las gallinas salí en Argentina. Fernando Anta reporta sintonía en Buenos Aires. Mañana va a conocer el grupo de River. Sí, me dice, te anticipo predicción, 3 equipos paraguayos le va a tocar equipo argentino en Libertadores. Veremos qué pasa con el sorteo mañana, sorteo de la Copa. Primero Sudamericana, luego Libertadores. 20 horas, arranca toda la sala de la Conmebol. Señores, tiro libre para Luqueño. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula saque alivio inmediato los síntomas de la gripe, los resfriados. Sálvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas, Paraguay oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Auche y el tiro libre para Luqueño, que lo quiere ganar. 3/4 de terreno, coloca Auche. Va al centro, balón arriba. Intentó Santander, no pudo de cabeza. Termina sacando Sandoval para el equipo de Recoleta. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Blido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Auche con la pelota, deja para Santander, devolución para Auche cayéndose, juega por bajo para Elvio Vera, elevó el centro al área, Zamudio está solo y va a despejar para el equipo de Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No romporte un producto del bosque, probalo ya virá Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, ya virá Caricia. Señores, el partido sigue 0-0. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil es lo más fácil. Iván Torres frena con el pecho, carga el equipo de Luqueño. Campo enemigo para Auche para Santander, giró bien, levanta la pelota para Comas, tiene el gol Comas, cruzó Viro, el arquero, el rebote, gol, de Elvio Vera pescando ilusiones allí dentro del área. Señores, se metió en ataque sobre la zona derecha Lautaro Comas. La asistencia para el Iván Tito Torres, definió con la zurda, salvo el arquero Falcón, pero tanta fortuna para Elvio Vera. El rebote le queda Mansa allí en la cabecera del área chica, define con la pierna derecha por bajo, costado izquierdo. Falcón nada que hacer en esta. Se durmieron Núñez, Cardoso, Medina, Zamudio en el fondo. Aprovecha Elvio Vera. Venía insistiendo, martillando, presionando a Luqueño. Encuentra el gol en esta parte final del partido. Nitagua. Fecha 9 del torneo. Apertura Recoleta 0. Luqueño 1. Elvio Vera para Luqueño. Monumental. Decíamos de los dos, el que estaba mejor era Luqueño, más con los cambios, con el regreso de Santander en ataque, del propio Lautaro Comas, que en esta fue nuevamente rápido, picante. Comas gana la última línea del centro y metiéndose como un delantero más. Iván Torres, zurdazo, tapa bien en primera instancia allí Falcón de rebote. Le queda justo a Elvio Vera. Se durmieron los centrales del conjunto de Recoleta. Le quedó allí esa pelota. Elvio Vera se está revisando algo. Habrá que ver la confirmación del gol en ese movimiento. El centro y si estaba no en offside. Elvio Vera que parecía levemente adelantado. De momento está arriba Luqueño 1-0, pero igual es bastante fina la acción. A ver qué pasa. Y sí, se confirma el gol. Estaba habilitado Elvio Vera. Está arriba el Auriazul 1-0. Momento del gol. 38 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Choco Jamai, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros mejor. Recoleta 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Está consiguiendo por ahora su segunda victoria de manera consecutiva en el torneo Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En Wizard, clases presenciales virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es Go. Señores, ganando Luqueño por ahora 1-0. Va a sacar desde el fondo Rodi Ferreira para el equipo dirigido por Morínigo. Faro Parecea sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-37 Faro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. La pelota en poder de Juan Núñez, lo quiere empatar Recoleta, cayendo en Itagua 1-0. Va recapturando Lautaro Comas,
no hay falta. Le queda Zamudio, apunta Zamudio. Pase por bajo para Alejandro Silva, se asocia. Atención con Romero. Va Romero a las puertas del área. Dejó la pelota para López. Saca como puede. Iván Torres para Luqueño. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de Libre y 27.000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Gana Luqueño 1-0. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Conectado, me parece, Alfredo Aguilar en esta, por reclamar algo allí, inconvenientes con el pasapelotas. Está acotando algo Alfredo Aguilar, tarjeta amarilla para el mismo. Salida que corresponde al conjunto de Luqueño. El lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones El Adheridas Energía para todo, ahorros directos para vos. Informate en @el Paraguay. Record Electric presenta cables Induscables, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscables representa y distribuye Record Electric Zaica. Aparte de Paraguay, Chile, el jueves juegan por las eliminatorias. Brasil recibiendo a Colombia en Lima. Perú enfrenta a Bolivia. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de la MLS, cayó el equipo de Miguel Almirón por 2-1 en condición de local ante el Inter de Miami. Nuestro compatriota jugó todo el partido. Muy bien, allí está entonces la presencia de Miguel Almirón mientras está sentido, si no me equivoco, es el autor del gol, Elvio Vera en el piso. Fútbol paralizado en Itagua. Cuando nuestra célula albirroja coincide, disfrutamos distintos. Chortibis con el 100% chaqueño, nuestras aves de selección. Chortibis, sponsor oficial de la albirroja. Camiones Picac JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Rey JMC Paraguay. Está ganando Luqueño 1-0, fútbol cortado, el gol de Elvio Vera para el equipo azul. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, Bábola, 16 al 23 de marzo, TP Challenger Asunción Tour. Papasa de un y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. Bueno, Elvio Vera golpeado, va a ser asistido a un costado del campo de juego. Me parece que va a tratar de ingresar de vuelta rápidamente. Por ahora con 10 Luqueño Niño. Igual ya hace el gesto de ok al entrenador, creería que justo se dio un cambio. Creo que era un poquito ya por el golpe, sí, Elvio Vera, pero igual levantó el pulgar. Está bien, una variante más, un central para cuidarse bien el fondo. Ingresó Brizuela, camiseta 3 para él. Brizuela, defensor en la zona defensiva. Se fue el autor del gol, Elvio Vera. Días atrás hizo el gol Brizuela ante Nacional, zaguero, que hoy arrancó desde el banco, es decir, estaba en el banco y ahora va... Adrián Brizuela, sí, Adrián. 3. Sí, el partido ante Nacional jugó de titular y Pablo Aguilar arrancó finalmente hoy en lugar de Brizuela, que está ingresando en el equipo de Luqueño, que gana 1-0. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresás en msp.org.py, presiona afiliaciones online, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. 44 de la etapa complementaria. Carga Ferreira, avanza Recoleta. Alejandro Silva tiene el balón. Levanta el esférico para Sandoval. Mal de cabeza. Tiro de portería para Luqueño. Con la Vamos de Copetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con Super Aditiva 4 duplicás y con Elite S10 triplicás. Copetrol, vamos. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. El entrerriano en sintonía, Germán Cafa, matecido de promedio. Me dice que hoy está onda saquito, corbata. 23 horas, fútbol a lo grande TV. Seguro Federico Rivas, una jugada gris, se está preparando también para hoy. Tenemos que se traen los compañeros. 23 horas, fútbol a lo grande TV. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio caleta de litro exacto, indica Cor. Recoleta 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Saludos para Germán el Tito Cafa, que ya se está dirigiendo al canal. Ayer empató Newell's en el fútbol de la Argentina y hoy ganó Boca. ¿Ah, sí? Sí, ganó el equipo de Boca en el fútbol argentino a Defensa y Justicia. Y Racing con Independiente. Realidad Independiente Racing empataron 1-1 en el Clásico de Avellaneda. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En el Cigar llega hasta tu casa, ni demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Está ganando Luqueño por ahora 1-0. Va Zamudio con todo. Carga Luqueño. La
marca de Ríos en mitad de terreno. Va sacando Brizuela. Con Auche. Se viene Luqueño. Para este Alto Industrial, Fábrica Organización Centro Industrial de Pilitono y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Paraguay, Chile, la previa de este monumental jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Va con todo Recoleta para empatar el partido. Cerca del área, tiro libre para Recoleta. Le pega Alejandro Silva. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. En San Justo y los perfiles Anglos, Plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 083-309-813. Re San Justo y Hierro. Alejandro Silva al centro. Atento, seguro. Aguilar se queda con la pelota. Crystal House, esfuerzos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. Se juega 6 más hasta los 51 en Itagua, donde va ganando Luqueño, consiguiendo su segunda victoria por ahora en el campeonato del equipo de Gustavo Morinio. Domingo 30 de marzo, Asamblea Ordinaria y Comecipar, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El 9 es Jesús Cáceres. Y el otro es, si no me equivoco, Colmán, ¿verdad? El 37. Ángel Colmán, dos variantes, sí. Ángel Colmán igualmente al campo de juego. Ángel Colmán y Jesús Cáceres, variantes del lado de Recoleta. Uno de los que se retiraron es Matías López. Resbala Ferreira, carga Recoleta. Pelota dentro del área, le va quedando al recién ingresado Cáceres. Jugando para Colmán, para Alejandro Silva. Ataca Silva, colocó centro al área, despeja Iván Torres para Luqueño. El viernes 28 de marzo arranca el campeonato de la división intermedia. Muy bien, ya en instantes entonces con los partidos de la fecha número 1 de la intermedia. Uno de los juegos que está resaltando es del de Tacuarí ante River Tacuarí. Pero sí, interesante. Se pone la intermedia. Yo quiero unas fichas de Encarnación. Me gustaría que logre el ascenso, a ver cómo anda el equipo de las Perlas del Sur. ¿Usted quiere tirar una ficha? Sí, también. Y allí está Guaraní de Fran también, Guaraní de Fran, sí, es verdad. Consiguió el ascenso después de ganar el torneo de la UFI. Después de la experiencia el año pasado, Encarnación, me gustaría, en primera. Después Sol, ¿quién es Sol? Sí. Darío le tiró una ficha a Sol. San Lorenzo también, a ver si el Rayadito vuelve o no a primera. Hay varios equipos allí. Tengo mi amigo, diría, Rubio Ñu también hace rato. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa este año en la categoría intermedia. Punto el paralizado en Itagua, ganando Luqueño 1-0. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezaste tu historia con soporte duradera, acá ladrillo, tejagrama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se le quedó la pelota Ángel Colmán y se viene con todo Santander. Lo puede liquidar Lautaro Comas, no va a alcanzar. Cierra en el fondo Romero con el arquero, saca Falcón para Recoleta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. No va a alcanzar la pelota Jesús Cáceres, corre Colmán, tampoco llega. Tiro de portería para Luqueño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Girinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton, Chaco. Más respaldo total. En Bristol Black Friday, todo marzo hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Se está yendo el partido, gana Luqueño por ahora 1-0 con el gol del Biovera. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Prácticamente lo último del partido y es para Recoleta. Se viene Juan Núñez con la pelota cruzando mitad de terreno. Aplica el freno, descarga para Zamudio. Va Zamudio al piso, falta, tiro libre en ataque para Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco en Villacor. En Itagua, Recoleta 0, Luqueño 1. Y su seguro Chaco. Solamente nos sube el arquero Falcón, el resto de los futbolistas de Recoleta en campo rival. ¿Qué pasó con Alejandro Silva? Se termina equivocando y me parece lo va a ganar Luqueño. Sí, se toma la cabeza, le quedan, ¿cuánto? 40 segundos al partido, ya desordenado sobre el final. Busca Recoleta la paridad. El primer tiempo, sí,
fue mejor Recoleta. Es más, gracias a Aguilar y un par de tapadas importantes, esa Junior Noguera, por ejemplo, mantuvo el cero en su arco del cuadro del Deportivo Luqueño, que mejoró en el segundo tiempo y de momento le está alcanzando el gol anotado allí por Elvio Vera. Se va el partido, gana Luqueño 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Saca Iván Torres, la pelota de Auche. Auche controla en el medio. Se viene con todo. Cardoso es lo último. La pelota en poder de Zamudio. 2 segundos y termina. Levantó Zamudio. Pelota arriba. ¡Vino! Salvó Alfredo Aguilar. Me parece que termina sacando Alfredo Aguilar. Era el empate de Pérez. Allí dentro del arco, Pérez define. Salva Aguilar. Es córner para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Enredo final. El centro de Zamudio aparecía por allí intentando definir Pérez, pero justito metió la pierna a Villalba, cayendo Ceci, termina bloqueando Villalba porque ya estaba vencido Aguilar. Qué chance tuvo sobre el final el equipo de Recoleta, y esto está por terminar. Señores, vendrá el córner, no hay tiempo, final del juego, final del partido allí en Itagua, en el estadio Luis Salinas. Volvió a ganar Luqueño, segunda victoria consecutiva y de vuelta en Itagua, esta vez ante Recoleta 0, Luqueño 1. Relató Jorge Casal. Se van retirando los protagonistas, alegría por el lado de Luqueño, tristeza por el lado de Recoleta, lo ganó Luqueño. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador para acá, olor hay un quitador estilaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En un partido que parecía que iba camino al empate, sobre el final lo supo ganar Luqueño, si bien con cierto sufrimiento en esa última pelota que estuvo allí dentro del área del centro de Zamudio. No pudo empujar Hernán Pérez, que había ingresado en este segundo tiempo el enredo. Justito metió la pierna allí Villalba en el momento oportuno. Festeja a la gente del Sportivo Luqueño, segunda victoria al hilo. Tercera, si le sumamos la Sudamericana. Se va recuperando a poco Luqueño desde la zona de abajo. Continúa allí, pero sirve mucho desde lo anímico esta victoria del Sportivo Luqueño, y un desgaste importante realizado por Recoleta, que se queda sin nada, sin premio, cuando decíamos previo al partido, hace 3 partidos que no perdía, porque estaba entre victoria, empate, victoria. Últimamente Recoleta, los dos venían de ganar su último partido. El que logró y lo ganar nuevamente una victoria aquí fue el Sportivo Luqueño. Gentileza de la gente de Tigo Sports. Vamos a escuchar a los futbolistas tanto de Luqueño como también de Recoleta. Ya se va acercando allí uno de los destacados del lado de Recoleta. Vamos a atender la voz. Lucas González, ¿o quién es? Romero, el volante. Romero, a continuación. Amargado porque no pudimos conseguir la victoria. Comenzamos bien el primer tiempo. El primer tiempo tuvimos muchísimas ocasiones, pero no pudimos concretar. Y en el segundo tiempo prácticamente se nos fue la mano, y a seguir, que esto sigue. No, se lamenta un poco no haber aprovechado, como mencionabas, ese primer tiempo, las ocasiones que tuvieron. Sí, la verdad que sí, tuvimos muchísimos, 3, 4 ocasiones claritas para convertir, pero no pudimos. ¿Para ustedes era un partido, digamos, clave en cuanto a puntos, teniendo en cuenta el promedio? Sí, era un partido muy clave. Veníamos de una buena seguidilla, pero hoy no se pudo. Pero bueno, a seguir en la semana para el próximo partido. Muchísimas gracias. Allí las palabras de Lucas Romero, destacado del lado de Recoleta. Buen partido. Tuvo una de cabeza, algún disparo de media distancia. Corrió, peló bastante en el medio campo el equipo de Recoleta. Gentileza de la gente de Tigo Sports. Es momento de escuchar ahora a la figura. Tenemos a quien eligió la TV como figura del partido. Si van por el hombre gol, sí, el hombre gol, Elvio Vera, clave allí. Me gustó bastante, Comas ingresó bien en el segundo tiempo. Momento de escuchar a Elvio Vera. Muy buenas noches, estamos muy felices por esta victoria. Creo que se vio el esfuerzo de mis compañeros y gracias a Dios pudimos sacar los 3 puntos que necesitábamos. ¿Por dónde también cambió Luqueño en este mismo partido, Elvio? Porque en el primer tiempo al menos se lo vio bastante desordenado al equipo y después cambió un poco, digamos.
Y creo que en el primer tiempo estuvimos un poquito dormidos, no se nos daban las cosas, tomábamos malas decisiones. Y creo que el segundo tiempo pudimos hacer bien el trabajo y se nos dio el gol que tanto queríamos. Está Nelson René, también Carlos Miranda, ya los he escuchado la figura. Elvio, te saluda Nelson René Matecopio, ¿gendí la partido? Sí, tranquilo, Baité, gendí la partido ya, pero gracias a Dios lo ganá. Sí, apareció tu gol. Sí, contento por eso. Cada partido busco marcar goles. Si es que no puedo marcar, ayudar a mis compañeros con asistencia o lo que se da en un partido. Elvio, el gusto de compartir contigo, bueno, nuevamente se te termina dando, porque habías sido gran responsable de aquel triunfo frente a Meliano, ahora otra vez, y asumo que este podría llegar a ser el inicio de una buena racha, sobre todo mirando lo que hicieron en el segundo tiempo y también qué bien ingresó Santander, qué bien ingresó Auché, y esto te permitió a vos tener mayor protagonismo en el ataque. Sí, así mismo, esperemos seguir por esta senda, le tenemos que dar mucha alegría a la República. Y estamos para grandes cosas, el plantel está para grandes cosas y ahora a disfrutar un poco y prepararnos para lo que se venga. Y asumo que para ustedes este era un partido crucial, porque de entre los equipos que dividen por 3 temporadas están ahí un tanto complicados, eso es cierto, hay que entenderlo, porque Recoleta venía entusiasmado, 3 partidos sin perder, porque General Caballero también de un golpazo ganó en Pedro Juan y ahora ustedes con esta victoria como que suspiran de alivio porque mantienen esa ventaja en relación justamente a General. Sí, así mismo, este partido era de 6 puntos, era ganar o ganar y estábamos por la senda victoriosa y hoy se nos dio otra vez y queremos seguir, como te dije, el plantel está para grandes cosas, queremos darle mucha alegría a la República, a toda la gente que siempre nos apoya y creo que esta victoria le dedicamos a todos ellos y a mis familiares le dedico mi gol. Claro, aparte de Elvio, futbolísticamente uno va notando, ¿no?, lo que busca Gustavo Morínigo, van apareciendo los resultados y uno entiende bien, lo decías vos claramente, que Sportivo Luqueño tiene plantel como para pelear esta apertura, ¿no? Sí, así mismo, queda mucho camino por recorrer todavía. Como te dije, tenemos un objetivo muy grande con el cuerpo técnico, con el plantel y cada partido vamos a salir a buscar la victoria y hoy se nos dio y estoy muy contento por eso, estaba muy contento la dirigencia, el cuerpo técnico y en especial mis compañeros. Bueno, y también pensando a futuro, se va a venir la doble competencia y el hecho de que los cambios hayan resultado tan bien, al menos hoy, asumo que a ustedes les da tranquilidad porque tienen ese respaldo, se van a venir esa seguidilla de encuentros y claro, hay que tener recursos con que afrontar. Sí, así mismo y como te dije, tenemos un plantel muy fondoso, todos están preparados, a quien les toque tiene que dar lo mejor y para cada jugador es lindo jugar una competencia internacional, mostrarse y salir adelante también lo personal y también lo grupal. Elvio, felicidades, gran partido, a disfrutar. Muchísimas gracias. Chau, chau. Allí, gentileza de la TV Tigo Sports, las palabras de Elvio Vera, elegido como figura en un partido donde parecía encaminado al empate. Al final lo tuvo Pérez, pero lo supo ganar Luqueño. Fue victoria final para el cuadro azul, que repito, mete su segunda victoria. Venía en una buena racha Recoleta, pero se termina frenando. Venía de 3 partidos sin perder el equipo Recoleta. Hoy derrota nuevamente para el equipo canario. Brevemente con Sebastián, cómo quedó la tabla con este marcador luqueño, con lo que pasó anteriormente con Cerro Porteño. Mañana un partido para el cierre de la fecha. También el fin de semana, fecha 10. Lo primero, con esto, ¿cómo quedó la tabla, Sebastián? ¿Cómo quedó la tabla con la victoria de Cerro y también el triunfo de Luqueño? La tabla queda de la siguiente manera: Libertad con 23 puntos, Olimpia con 17 puntos, Guaraní con 16, Cerro Porteño con 14, Sportivo Ameliano con 12, General Caballero con 12, el equipo de Recoleta con 11 puntos, Trinidense con 10, Sportivo 2 de Mayo con 8 puntos, el equipo de Temetaré con 6 y Luqueño con 9 puntos y en lo más bajo Nacional con 4. Correcto, fue a 9, entonces Luqueño sigue en la zona de abajo, pero de a poquito saliendo. Metió 2 victorias al hilo, va saliendo con todo. Y hablando de Nacional, juega mañana en el Arsenio Nico en el cierre de la fecha, Sebastián. Asimismo, Nacional juega con Sportivo Trinidense en el cierre de la fecha número 9 en el estadio Arsenio Rico a las 20:30 horas con el arbitraje de Derris López.
En el bar estará Juan López. Correcto, allí lo que tendremos mañana. Breve repaso, fecha 10 para ir despidiendo porque ya está, estadio lleno, está listo, presto, sí, lo veo. Como aquellos jugadores que quieren ingresar en el segundo tiempo, hace pique corto, derecha, izquierda, se está preparando. Ese es Jorge Casal, porque ya está listo, presto. El domingo de diciembre está full. La previa, partido y después lo que se vendrá. Pero hablando de lo que se vendrá, ¿qué tendremos el fin de semana, fecha 10? Antes, es bueno recordar, jueves y viernes clasificatorias. El jueves juega Paraguay ante Chile, completa cobertura de Monumental. De las 15, toda la previa con todos los compañeros, con Santiago González.